eso. Se abrirá la subcomisión sin objeciones. El presidente está autorizado a declarar un receso en cualquier momento. Buenas tardes y bienvenidos a la primera audiencia presupuestaria del año fiscal 2026 para la Subcomisión de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas. Comenzaré reconociéndome para una declaración de apertura. Queremos dar la bienvenida a nuestro testigo, el honorable Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones, a este subcomité. El director Patel prestó juramento como director del FBI el 21 de febrero 2025. En tu toma de posesión, declaraste que habrá responsabilidad dentro del FBI y fuera del FBI, y lo haremos mediante un riguroso control constitucional. Eso es música para nuestros oídos. Los estadounidenses nos dieron un mandato claro en noviembre para restaurar la confianza en el FBI y desarmar el DOJ. Y no se han guardado las palabras. Hemos escuchado de comunidades a lo largo del país que quieren ver una separación entre la política y la justicia. Después de 4 largos años, tengo confianza en que tienes la capacidad y la determinación absoluta para reforzar la misión del FBI de proteger al público estadounidense y defender la Constitución. Espero con interés tu liderazgo para abordar algunos de los problemas más importantes y peligrosos a los que se enfrenta nuestra nación. De hecho, ya estamos comenzando a ver progreso desde que fuiste confirmado para este papel a principios de este año. Primero y ante todo, finalmente tenemos fronteras seguras, haciendo que nuestras comunidades estén seguras de nuevo. Nuestras fronteras, cuando no están seguras, proporcionan un carril expreso directamente hacia nuestro país para el fentanilo y otras drogas ilícitas que apuntan a nuestros niños, nuestras escuelas, nuestras familias y nuestros vecindarios. Desde una intervención en las operaciones del cartel y el tráfico hasta un refuerzo en la aplicación de la inmigración, la importancia de una frontera fuerte y segura no puede ser subestimada. Quiero agradecerte a ti y al presidente Trump por poner las fronteras de nuestra nación en primer plano. Sin embargo, tu trabajo nunca cesará sin tomarte un día de descanso. Tu FBI debe prevenir diligentemente que el terrorismo golpee nuestras costas. Tampoco puede la oficina permitir que el espionaje se apodere de nuestras instituciones y nuestra gente. Los constantes avances en tecnología e inteligencia artificial son una espada de doble filo, ofreciendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico en nuestras comunidades, pero también creando nuevos riesgos para nuestros hospitales, nuestros bancos, nuestras instituciones educativas e incluso poniendo a nuestros hijos en peligro. Cuando se trata de delitos cibernéticos, este es un trabajo importante, uno de los más importantes de nuestra nación. Los criminales se mueven rápido y cambian de métodos regularmente para evadir la captura. El FBI debe ser más astuto, más rápido y anticipar el próximo movimiento del mundo del crimen. Por eso estoy ansioso por escuchar hoy de usted sobre sus planes para hacer que la oficina sea más efectiva y más eficiente en la lucha contra el crimen violento. Esto incluye potencialmente trasladar a los agentes fuera de Washington y a las oficinas de campo del FBI para combatir mejor el crimen desenfrenado. Sin embargo, justo el viernes pasado,
el presidente envió al Congreso un presupuesto preliminar que refleja un recorte de $545 millones para el FBI. La información proporcionada fue limitada en detalles, así que espero con interés saber de usted sobre este recorte y, si se lleva a cabo, ¿qué impacto tendría este nivel de financiación en el FBI? Sé que con aproximadamente $36 billones en deudas, nuestro gobierno debe pensar y actuar de manera diferente. Por eso me comprometo a trabajar directamente contigo mientras lideras la principal agencia de lucha contra el crimen del país. Tienes un trabajo muy importante por hacer, pero confío en que estás a la altura de la tarea. Creo que sí. Ahora permítanme reconocer a la miembro de rango del subcomité, la señora Megan, por cualquier comentario que desee hacer. Gracias, señor presidente. Aprecio esta oportunidad para que nuestro subcomité examine el trabajo y el presupuesto de una de las agencias más grandes del subcomité, el Buró Federal de Investigaciones. Director Patel, gracias por estar aquí hoy y por su testimonio. Como saben, el trabajo del FBI es de suma importancia para la seguridad y protección de nuestras comunidades locales y de la nación en su conjunto. Los agentes dedicados del FBI, analistas y otro personal profesional, realizan un trabajo invaluable en la sede del FBI, oficinas de campo, agencias residentes, oficinas en el extranjero y otras instalaciones críticas. Protegen al pueblo estadounidense no solo de la delincuencia violenta en sus comunidades locales, sino de ataques cibernéticos y otras amenazas provenientes de adversarios fuera de los Estados Unidos. Por eso, me decepcionó mucho ver que el marco presupuestario del año fiscal 2026, publicado el viernes por la administración Trump, parece proponer recortes en el presupuesto operativo del FBI en más de $500 millones. El FBI ha, en el pasado reciente, recibido críticas severas, y creo, altamente injustas por parte de demasiados políticos y operadores de campañas políticas. A principios de este año, la administración Trump exigió que el FBI proporcionara al Departamento de Justicia la lista de todos los empleados actuales y anteriores del FBI que en algún momento trabajaron en investigaciones relacionadas con el 6 de enero. Se exigió la lista para, citar, determinar si alguna acción de personal adicional es innecesaria. Fin de cita. Estos empleados del FBI son servidores públicos profesionales que simplemente estaban haciendo su trabajo. La administración también ha despedido o forzado a salir a docenas de fiscales federales experimentados, así como numerosos líderes de carrera de alto nivel del FBI, incluido James Dennehy, el muy respetado jefe de la oficina de campo del FBI en Nueva York. Tampoco ayuda al FBI ni a la aplicación de la ley federal en general que otras acciones recientes de la administración Trump hayan demostrado un gran desprecio por la ley. Por ejemplo, la administración, incluyendo a Elon Musk y al director de la OMB, Roosevelt, ha inventado la existencia de un poder presidencial inherente para retener fondos federales, que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia y la Corte Suprema de los Estados Unidos han rechazado. Según los cálculos de la minoría del Comité de Asignaciones, la administración Trump actualmente está congelando al menos $430,000 millones en fondos federales que el Congreso había prometido para las comunidades en toda América. Esto incluye 365 subvenciones del DOJ, recientemente canceladas por la administración Trump, cubriendo actividades en 34 estados y 2 territorios estadounidenses. Estas subvenciones eran específicamente para esfuerzos de prevención e intervención de la violencia, servicios para víctimas de delitos, respuestas a los crímenes de odio, individuos que luchan con trastornos por uso de sustancias y mucho más. Además, la administración ha iniciado un proceso para restaurar los derechos de posesión de armas de los delincuentes condenados y de los abusadores domésticos. Ha intentado intimidar a los bufetes de abogados a través de órdenes ejecutivas y ha desmantelado la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, que ha trabajado durante mucho tiempo para proteger al pueblo estadounidense contra la corrupción
Y solo este pasado domingo, cuando se le preguntó en una entrevista si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos que viven en nuestro país merecen derechos al debido proceso como se establece en la quinta enmienda de la Constitución, el presidente respondió, cita, no lo sé, no soy abogado, sin citar. Esto es inaceptable. El presidente y su administración deben siempre liderar con el ejemplo, obedeciendo y haciendo cumplir la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales. Con un presupuesto operativo anual de más de $10,000 millones, es completamente apropiado que este subcomité, que proporciona la financiación al FBI cada año, ejercite un fuerte control sobre la oficina, su liderazgo, su trabajo y el trabajo que realiza. Director Patel, espero con interés su testimonio hoy y sus respuestas a nuestras preguntas. Gracias, señor presidente. Ayubak. Reconozco al presidente del comité completo, señor Cole, para cualquier comentario que desee hacer. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de entrar en mi declaración preparada, solo quiero decirle a mi amigo, el director, lo feliz que estoy de que esté en su puesto actual. Muchos de nosotros tuvimos el gran privilegio de conocerte desde tu tiempo en el servicio y el personal de la Cámara, y particularmente con Devin Nunes. Y no creo que el presidente pudiera haber hecho una mejor elección. Y creo que has tenido un gran comienzo, y espero trabajar contigo. Sé que encontrarás y conocerás al presidente Rogers, pero encontrarás a los miembros de este comité muy ansiosos por trabajar contigo para hacer que el pueblo estadounidense esté más seguro y protegido. Así que solo gracias por estar aquí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Sé que no tuviste el proceso de confirmación más fácil, pero creo que probablemente era lo esperado. Pero gracias por pasar por esto y gracias de nuevo por asumir esta responsabilidad, porque sé que la desempeñarás con gran distinción. Sir, presidente, una vez más, gracias. Miembro de rango de los hombres uno de esos días. Muchas gracias, y es un placer estar con ambos aquí hoy. Me gustaría darles la bienvenida. Señor, director del FBI, es un placer verte de nuevo y gracias por presentarte ante nosotros hoy. Quiero recordar a todos que cuando el decano de la Cámara y el presidente de este subcomité ingresaron al Congreso en 1981, el gasto discrecional representaba el 45% del presupuesto federal y el gasto obligatorio era del 55%. Avanzando hasta hoy, ahora tenemos el gasto discrecional reducido al 28% y el gasto obligatorio ha aumentado al 72%. Y como porcentaje del PIB, cuando llegó el decano, nosotros estábamos apropiando el 9.8% del PIB. Hoy apropiamos el 6.4% del PIB. Solo lo menciono para decir que si tenemos un problema de gasto, no es la Comisión de Apropiaciones. Ahí es donde está el problema. De hecho, hemos reducido la cantidad de recursos del pueblo estadounidense que hemos utilizado para cumplir con nuestras responsabilidades. Y el decano ha sido una gran parte de eso. No habría sucedido sin él. El presidente ha presentado, obviamente, un punto de partida para este proceso de asignaciones con su reciente plan para el año fiscal 26. El Congreso ahora analizará la presentación y utilizará las audiencias para evaluar prioridades en el futuro. Como estamos haciendo aquí hoy, le recordaría a todos, y ciertamente no es responsabilidad del director del FBI. Cuanto más rápido podamos obtener un presupuesto completo, mejor estaremos. Podremos tomar decisiones más inteligentes y, francamente, trabajar contigo de manera más clara. Sé que compartes esa frustración y siempre digo que no es culpa de nadie. Cada nueva administración toma tiempo para aprobar a las personas, toma tiempo para conseguir a las personas. Pero estamos en un momento crítico si vamos a sacar estos proyectos de ley de aquí en un proceso lo suficientemente rápido para que el Congreso completo los considere y para que tengamos la oportunidad de negociar un acuerdo final con nuestros colegas al otro lado del pasillo en el Senado de los Estados Unidos. Pero, volviendo al punto de la audiencia de hoy, la misión del Buró Federal de Investigaciones es significativa. Proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Su trabajo para asegurar nuestras comunidades, junto con preservar la integridad y la confianza de nuestras principales agencias de aplicación de la ley, tiene un impacto cada día. Es importante que el FBI ha sido fundamental en la operación, no olvidado, que se centra en investigaciones, servicios e inteligencia para el país indígena. Según el Departamento de Justicia, al principio del año fiscal 2025, el programa para el país indígena del FBI tenía aproximadamente 4.300 casos abiertos, incluyendo 900 investigaciones sobre muertes, 1.000 investigaciones por abuso infantil y más de 500 investigaciones por violencia doméstica y abuso sexual adulto.
Directora Patel, quiero agradecerte a ti y al FBI por reinstaurar y fortalecer esta iniciativa de suma importancia, no solo para Oklahoma, sino también para todo el país. Como bien saben, más de 4 de cada 5 mujeres nativas americanas y nativas de Alaska han experimentado violencia en su vida. La tasa de homicidios es 10 veces más alta que el promedio nacional para las mujeres que viven en reservas. Iniciativas como estas son lo que distinguen al FBI. Es muy importante el considerar esto, entender que la gran mayoría de los perpetradores no son nativos americanos, son no nativos americanos y están en reservas y en territorio indígena por una razón muy simple. Siempre me gusta decir, los cazadores saben dónde cazar, los pescadores saben dónde pescar, los depredadores saben dónde orar. Van a lugares que a menudo son remotos, donde la aplicación de la ley es difícil y donde la jurisdicción a veces es compleja y enredada. Así que nuevamente, su enfoque en este problema complicado y persistente es profundamente apreciado, ciertamente por mí, y creo que por miembros de ambos lados del pasillo. Nuestra nación enfrenta también innumerables amenazas, desde el terrorismo y los narcotraficantes, hasta los ciberdelitos y la explotación infantil. Los criminales violentos trabajan diariamente para exponer nuestras debilidades. El trabajo del FBI es incomparable, y por lo tanto, el Congreso debe asignar fondos de manera efectiva y eficiente para abordar estas abrumadoras tareas. Director Patel, espero con interés nuevamente la conversación de esta tarde sobre estos temas y también una discusión exhaustiva del presupuesto. Gracias, señor presidente. Con eso, cedo la palabra y reconozco a la miembro de mayor rango del comité completo, señora DeLauro, por cualquier comentario que desee hacer. Muchas gracias, señor presidente y miembro de más alto rango, por celebrar esta importante audiencia sobre el presupuesto. También quiero dar las gracias a nuestro testigo, el director Kash Patel, por comparecer ante el subcomité hoy. Y como dijo mi colega Tom Cole, bienvenido de nuevo a la Cámara de Representantes. Así que un funcionamiento completo, bien financiado, un bien dirigido Buró Federal de Investigación, es crítico para la seguridad y protección del pueblo estadounidense. Los hombres y mujeres del FBI son servidores públicos dedicados, que trabajan arduamente y a menudo en entornos peligrosos para mantener a los criminales fuera de nuestras calles. Pero lamentablemente, los servidores civiles de la oficina han sido el objetivo de ataques denigrantes y destructivos de esta administración y sus aliados en los medios de comunicación, lo que pone en peligro y socava la administración de justicia en este país. El pueblo estadounidense esperaba que el presidente Trump abordara el alto costo de la vida, pero el presidente no está enfocado en la crisis del costo de vida. De hecho, la está empeorando. En cambio, puso a Elon Musk y a los multimillonarios a cargo de nuestro gobierno, y están atacando a los funcionarios públicos que no son leales a él, sino a la Constitución y al Estado de Derecho. Esta administración está socavando deliberadamente a las agencias que protegen al pueblo estadounidense. El presidente está más enfocado en atacar a oponentes políticos que en atacar los altos precios de los productos esenciales. Y el pueblo estadounidense está pagando el precio, mientras el presidente se embarca en una agenda de venganza, represalias y castigo. Y está intentando utilizar al FBI para esos fines, presión política indebida de la Casa Blanca para investigar a oponentes políticos o para sofocar investigaciones sobre aliados políticos amenazan la credibilidad de la oficina y los mismos cimientos del Estado de Derecho. El director del FBI debe proteger a la oficina y el Estado de Derecho de la presión política, no actuar como un instrumento para implementar la lista de enemigos políticos del presidente. La remoción inmediata por parte del presidente Trump de funcionarios de alto nivel en el FBI al asumir el cargo me parece un intento especialmente descarado de purgar las filas de la oficina de cualquier persona que no profese lealtad al presidente. Esto sucedió el día después de que usted dijera a los miembros del Senado de los Estados Unidos, y cito, "No habrá politización en el FBI. No habrá represalias. Las acciones retributivas que tome cualquier FBI si soy confirmado como director del FBI". Fin de la cita. La represalia de la administración contra aquellos que ayudaron a llevar ante la justicia a los insurrectos violentos del 6 de enero y el despido del jefe de la oficina del FBI en Nueva York bajo su supervisión ponen en duda ese compromiso. Con toda sinceridad, el liderazgo de la oficina parece, en el mejor de los casos, en algún lugar entre la sumisión y los impulsos retributivos del presidente, y en ausencia, al inculcar una cultura de miedo y represalias, estás socavando a los empleados de la oficina y debilitando la capacidad de la oficina para prevenir ataques terroristas y mantener a los delincuentes violentos fuera de nuestras calles.
El FBI desempeña un papel crítico en la recopilación y análisis de inteligencia. El FBI no solo lleva a los criminales ante la justicia, frustra los complots terroristas. Con una fuerza laboral del buró debilitada y desanimada, los estadounidenses están menos seguros debido a esta administración. A pesar de que recibimos los conceptos del plan de presupuesto del presidente Trump el viernes, ya estamos en mayo sin un verdadero presupuesto de la Casa Blanca. Estoy ansioso por aprender cómo el FBI continuaría cumpliendo su misión con una propuesta de reducción de $545 millones en salarios y gastos, especialmente con la sugerencia de que el buró debería reducir o eliminar, cita, actividades de inteligencia duplicadas que ya están efectivamente albergadas en otras agencias. Fin de cita. Si la oficina planea recortar analistas de inteligencia, al mismo tiempo otras agencias de inteligencia están implementando recortes amplios en sus plantillas. La administración hará que nuestro gobierno y el pueblo estadounidense sean más susceptibles a los criminales violentos y a los ataques terroristas. El FBI existe para proteger a los estadounidenses de los criminales. El pueblo estadounidense merece la garantía de que todos serán tratados de manera justa e igual bajo la ley. No están viendo eso de parte del FBI de la administración Trump bajo su liderazgo, y debemos recibir respuestas claras y convincentes sobre por qué es así. Espero con interés su testimonio y cedo la palabra. Señor director, es un placer darle la bienvenida al Congreso. No es un extraño aquí, ya que tiene parte de su currículum en el Capitolio, así que bienvenido de nuevo a su base. Esperamos escucharle, y estaremos dispuestos a responder preguntas después de su declaración. Entonces, director, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente Rogers, presidente Cole, miembro de rango de Lauron, miembros del comité. Es un gran honor y un privilegio estar aquí hoy como el 9º director del FBI. El presidente Trump ha establecido algunas prioridades y un nuevo enfoque para la aplicación de la ley federal. El FBI ha oído esas directrices y estamos decididos a cumplir con nuestra misión de combatir el crimen y la seguridad nacional con renovado ímpetu. Me gustaría resaltar solo algunas cosas que el FBI ha emprendido en los pocos meses que he estado al mando. Hemos aprehendido a 3 de los fugitivos más buscados del FBI en el mundo. 3. En menos de 3 meses hemos unido a nuestros socios en el DHS y realizado operaciones específicas para atrapar fugitivos por todo el país. Por ejemplo, solamente en Massachusetts hemos predetenido a 370 fugitivos violentos. Incautamos junto con nuestros socios en el DHS y el Departamento de Defensa, en una operación frente a la costa de Florida, 44,000 libras de narcóticos ilícitos. Son $500 millones en narcóticos puros que habrían llegado a las calles y ahora están fuera de circulación de forma permanente. Y como parte de la operación Corredor Aliado, hemos señalado aproximadamente a 3,000 inmigrantes ilegales con vínculos a organizaciones criminales que son elegibles para deportación y expulsión. Niños. Hoy, como hablamos con el fiscal general en la operación Restaurar Justicia, priorizar los delitos contra los niños es una de mis prioridades y seguirá siendo una prioridad del FBI. Esta misma mañana anunciamos que ejecutamos más de 450 órdenes de búsqueda, y hemos arrestado en el último mes a más de 400 individuos que eligen cometer actos de violencia contra nuestros niños. 205 solo en la última semana, incluidos individuos en posiciones de confianza como maestros y agentes de la ley. Están cometiendo algunos de los crímenes más atroces contra los más inocentes de nuestra sociedad, y no lo toleraremos. Seguirá siendo una prioridad para nosotros mientras redoblamos nuestros esfuerzos ante las amenazas criminales. Nunca dejaremos de perseguir la misión de defender la patria. Espías extranjeros están tratando de robar nuestra tecnología. Están intentando robar nuestros productos agrícolas y semillas. Actores cibernéticos buscan infiltrarse en nuestras redes a diario desde todas partes del mundo. Y los terroristas nacionales y extranjeros continúan con sus complots tanto aquí como en el extranjero. Es difícil no exagerar el ritmo operativo al que el FBI debe actuar, y seguirá actuando desde que estoy al mando estos últimos 3 meses. La misión es una misión sin margen de error, porque si fallamos, entonces las vidas estadounidenses estarán en peligro o se perderán. Cada operación que realizamos tiene como objetivo principal interrumpir o detener actividades criminales o amenazas a la patria. No soy yo quien hace el trabajo del FBI.
Son los agentes, los analistas de inteligencia, el SOS y el personal de apoyo a nuestras oficinas de campo, quienes lo llevan a las calles todos los días. Son nuestros lingüistas, quienes traducen y transcriben dialectos que la mayoría de las personas en la Tierra ni siquiera conocen, en oficinas 24/7, para que nuestras órdenes de búsqueda puedan ser firmadas, para que nuestras órdenes de arresto puedan ser firmadas y aprobadas por jueces. Son las mujeres comunes del FBI en todo el país, muchas de las cuales he tenido la oportunidad de conocer en mi corto tiempo, y antes de eso, en mi tiempo como fiscal de terrorismo, trabajaron codo a codo con ellas tanto aquí en América como en el extranjero. Nuestra Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo es el corazón de lo que defiende a este país de las amenazas de terrorismo domésticas e internacionales. Cada una de nuestras 55 oficinas de campo tiene una fuerza de tarea conjunta contra el terrorismo, ubicada en casi cada estado de este país. Cubriendo cada estado de este país, hemos detenido muchos complots, incluyendo ataques dirigidos a instalaciones energéticas en Baltimore y, por supuesto, el trágico ataque terrorista conocido como el complot del Día de Nueva Orleans. Una de nuestras iniciativas, por supuesto, es continuar luchando contra el tráfico ilícito de fentanilo y el tráfico de narcóticos hacia el país. Cada 7 minutos en este país, a partir del año pasado, un individuo, un ciudadano estadounidense, muere por una sobredosis de drogas. Con ese fin, hemos implementado junto con nuestros socios a través de la interagencia en el Centro de Inteligencia de la Frontera Suroeste. El Centro de Coordinación contra Carteles es como lo llamamos. El FBI, el C4. Hemos trasladado recursos a esa área y la estamos usando como un centro regional para contrarrestar los narcóticos que vienen a través de la frontera sur. Son esfuerzos importantes como estos que no solo detienen a los narcotraficantes y narcoterroristas de ingresar a nuestro país, sino de inyectar drogas. Debemos trabajar con las agencias interinstitucionales para lograr este objetivo. No es solo una misión del FBI. Colaboraremos con cualquiera y con todos los que estén dispuestos a cumplir con esta misión establecida. En una de mis primeras acciones como director, di a mis agentes y analistas de inteligencia la oportunidad de salir y servir en el campo. Y muchos de esos individuos aprovecharon la oportunidad y han solicitado ser redeployados al campo en cada uno de sus estados en todo este país. Estamos moviendo más de 1000 puestos fuera del área de Washington, D.C. Área. Y eso no incluye solo la oficina de campo de Washington o Hoover. Eso es lo que llamamos el NCR, la región de la capital nacional. Aproximadamente 11.000 empleados de MPI de los 37.000 que actualmente están empleados trabajan dentro del NCR. Necesitamos a algunos de esos operativos de campo en el terreno. Necesitamos a algunos de esos analistas de inteligencia en el terreno. Necesitamos su experiencia en sus estados, en sus condados, en sus pueblos. Porque la amenaza para este país en 2025 está en todas partes. Y no podemos coordinar esa misión desde Washington, D.C. solos. Nos quedaremos aquí en Washington con el personal que necesitamos para apoyar las oficinas de campo. Absolutamente. Pero necesitamos fortalecer nuestros esfuerzos en el campo. También estamos, bajo mi liderazgo, buscando reducir el desperdicio, el fraude y el abuso. Hemos encontrado contratos de partidas duplicadas ya dentro del FBI. Y no queremos desperdiciar el dinero de los contribuyentes en la oficina. No queremos pagar 2 veces por algo cuando solo hemos necesitado pagar una vez. Modernizar y priorizar al FBI es un componente crítico de lo que necesitamos hacer. Nuestras capacidades y nuestra infraestructura en el FBI están desactualizadas. Lo han estado en el extremo opuesto de ser eficientes. Un agente en nuestra oficina de campo en El Paso no tiene las mismas herramientas que un agente en nuestras oficinas de campo. Cubriendo las Dakotas como nuestro agente en la ciudad de Nueva York. Eso es inaceptable para mí. Lo vamos a solucionar. Pero construir esta nueva infraestructura no va a requerir solo un esfuerzo público. Va a requerir la participación de una asociación público-privada que ya hemos ejecutado. Los miembros de este comité son importantes, socios críticos en la lucha contra el crimen en este país y en la defensa de nuestra patria. Y tú sabes mejor que nadie que nuestra misión sin fallos continúa, y no puedes seguir adelante sin tu inversión y tu apoyo. Confío en tu experiencia. Confío en nuestras conversaciones que tengo contigo aquí y fuera de línea para decirme dónde están los problemas en este país. Porque no sé dónde están todos. Y luego podemos desplegar recursos para atacar los problemas crecientes. Nuestros enemigos son cada vez más creativos día a día, y necesitamos mantener el ritmo, no solo con la inteligencia, sino contigo que representas a los hombres y mujeres en los Estados Unidos, a lo largo de este país. Tienes el conocimiento a nivel local que necesitamos para ayudar a combatir este mensaje. Sin los fondos para adelantarnos a nuestros adversarios, estoy de acuerdo. Corremos el riesgo de hacer compromisos que pondrán en peligro la seguridad de los estadounidenses. Así que es mi compromiso contigo, trabajar contigo durante este proceso de asignaciones, para abordar las necesidades presupuestarias, los déficits
déficits, y también pensar de manera innovadora, para asegurar que financiemos al FBI para el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Director. Procederemos bajo la regla de los 5 minutos. Y para empezar, me reconozco. Déjame decir esto. Felicidades por la incautación de fentanilo en las últimas horas. Creo que es una de las más grandes, si no la más grande, incautación de fentanilo. ¿Qué puedes decir sobre esa operación que incautamos? Señor presidente, creo que se refiere a una incautación de 6 kilogramos de fentanilo en Kentucky, que constituye una cantidad de fentanilo que puede matar a 500,000 personas en Estados Unidos. Y esa es solo una de las incautaciones que hemos realizado en todo este país, porque la crisis del fentanilo en Estados Unidos no ha sido contrarrestada. Esta vez el año pasado, se habían incautado 620 kilogramos de fentanilo. En estos últimos 3 meses, 840 kilogramos de fentanilo han sido incautados en todo el país, solo por el FBI. Fentanilo y carfentanilo, una droga que es 100 veces más potente que el fentanilo mismo, está explotando en la escena porque estamos permitiendo que nuestros enemigos y adversarios en China continental produzcan químicos y los envíen aquí libremente. Y necesitamos enfrentar eso de manera directa. Y son operaciones como esa, señor presidente, que nos permitirán salvar la vida de nuestros hijos. Bueno, ciertamente le deseamos lo mejor en eso. En ese sentido, esta es nuestra primera vez testificando ante este subcomité y brevemente has compartido algunas prioridades en tu declaración. Permíteme darte más tiempo con respecto a tus prioridades iniciales, particularmente cualquier objetivo estratégico o áreas donde podría ser necesario un mayor involucramiento del Congreso. Gracias, señor presidente. Creo que, y espero trabajar con todos los miembros del comité para lograr lo siguiente. Les pediré el dinero que necesito y que la oficina necesita, y no les pediré ni un centavo más. Para cumplir con la misión del FBI, Si continuamos en la trayectoria actual delineada, tendremos que no solo eliminar 1,100 vacantes actualmente en el FBI, sino que tendré que despedir a 1,300 más para combatir el crimen a un nivel que sea coherente con 2025. La cifra presupuestaria que he solicitado en mi documentación es, creo, razonable. Y también, solo para ponerlo en perspectiva, son múltiples de miles de millones de dólares menos de lo que la TSA necesita para operar anualmente. Creo que podemos continuar con el plan para proteger nuestras comunidades y redistribuir recursos al FBI. Por ejemplo, en Kentucky solo, si se nos permite continuar en esta trayectoria, aumentaremos con aproximadamente 30 agentes y analistas de inteligencia con este esfuerzo de reubicación que ya está en marcha y que permitirá que más agentes estén en el campo y realicen más incautaciones de fentanilo, prevengan más actos de crimen violento y detengan más asesinatos y detengan a más miembros de pandillas. Creo firmemente que colocar a la gente en el campo es una de las mayores maneras de asegurar la seguridad de nuestras comunidades. Lugares como Louisville han dedicado más de 2,000 horas únicamente a asistir al DHS realizando más de 100 arrestos. Y así, son operaciones como esas las que puedo mencionar, que podemos llevar a cabo si tenemos la mano de obra para hacerlo. Y creo que podemos llegar allí. En tu plan para mover posiciones de Washington, D.C. a oficinas de campo totalmente en el país, ¿cuántos cambios verás? Ubicaciones. Cada uno de los estados recibe una mejora, señor presidente. Tenemos 55 oficinas en el campo, un poco más de 300 agentes residentes cubriendo grandes extensiones geográficas como las Dakotas y la región de Montana e Idaho, Que no cuentan con lo que llamamos un agente especial a cargo. Pero cubrir esto más permite que no solo enviemos agentes y analistas de inteligencia a nuestras oficinas de campo, sino también a nuestras agencias residentes, que cubran esta geografía para incluir tierras tribales. Me reuní con los líderes de cada comunidad tribal en el país aquí en Washington, D.C. hace 2 días y les conté sobre los crímenes que están sucediendo a individuos como Emily Pike, una niña de 14 años que fue desmembrada en una reserva en Arizona, y su madre me pidió que encontrara sus brazos
porque solo encontraron un trozo de su cuerpo. Un crimen como ese ocurre en todas partes de este país, trágicamente. Y no recibirán menos atención de este FBI solo porque ocurrió en tierras tribales. Pero permitir un aumento también nos permitirá involucrar a las comunidades tribales y a los líderes a quienes pedí su ayuda para dejarnos entrar y trabajar con ellos, porque enfrentan el mismo delito violento que los estadounidenses comunes. ¿Cómo juzgarás el impacto que este esfuerzo tendrá? Creo que ya lo hemos visto, señor presidente. Solo en la cantidad de fentanilo. Cuando miras este momento del año pasado, en comparación con este momento de este año. Cuando miras el número de arrestos de criminales violentos en esta época el año pasado en comparación con este año, Y eso es solo con un aumento a corto plazo en el terreno que hemos realizado en estos últimos meses, el impulso a largo plazo en el terreno tomará mucho más tiempo. Bueno, gracias por estar dispuesto a servir, y te deseamos lo mejor y apoyaremos tus esfuerzos. Queremos ver al FBI de regreso a su antigua gloria, y creemos que eres la persona que puede hacer que eso suceda. Así que nuestros mejores deseos para usted. Gracias, señor. Señorita Ming. Directora Patel, desde 2022, la rama ejecutiva ha estado legalmente obligada a operar y mantener un sistema disponible públicamente, al cual se publican las asignaciones. Como saben, las asignaciones son legalmente requeridas por la Ley de Antidesperdicio. Son documentos formales de contabilidad presupuestaria federal, son vinculantes para las agencias federales, y la OMB los utiliza para informar a las agencias cómo y cuándo pueden gastar los fondos legalmente apropiados. A partir de marzo, este defensor del pueblo dejó de hacer estos documentos accesibles al público. Usted declaró en su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado que desea trabajar para recuperar la confianza pública en el FBI. Me parecería que la transparencia y los informes públicos sobre dónde y cómo está gastando el dinero la oficina ayudarían a recuperar la confianza del público. Como líder de la principal agencia federal de aplicación de la ley de nuestra nación, ¿se comprometerá a hacer disponibles públicamente las asignaciones específicas de cuentas del FBI? Absolutamente, siempre que tenga la solicitud apropiada. Si tú... La ley requiere que toda la información se publique públicamente. ¿Te comprometes a hacer eso? Si eso es lo que requiere la ley, sí. No soy el experto en apropiaciones, pero si eso es lo que exige la ley, eso es lo que haremos. ¿Tienes un cronograma de cuándo sería posible y por qué? Desde marzo. ¿Se ha eliminado? No, señora, pero le conseguiré uno. Está bien, así que gracias por comprometerse a publicar lo que exige la ley, la distribución para el FBI. Quería preguntar sobre uno de... El nominado para fiscal de SEUUE de Martin. Como saben, el FBI realiza verificaciones de antecedentes a los nominados para puestos altos en el gobierno federal. Ed Martin ha sido nominado por el presidente para servir como fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, uno de los principales puestos de fiscal en el país, y actualmente ocupa ese puesto de manera interina. Se ha hecho público que el señor Martin ha elogiado a un simpatizante nazi llamado Timothy Hale Cuccinelli, quien también fue indultado por el presidente Trump, tras ser condenado como un alborotador del 6 de enero. Sir, Martin llamó a Hale Cuccinelli un hombre extraordinario, un extraordinario. Él también ha afirmado falsamente que no sabía previamente que era un simpatizante nazi. ¿Crees que esto es el tipo de cosa que el FBI debería investigar con cuidado, como parte de sus verificaciones de antecedentes sobre nominados como el señor Martin? Gracias, señora. No estoy familiarizado con la... Martin, pero puedo decirle cómo se realizan los BIS para todos en el FBI. Tenemos carreras que dirigen toda la división de inspección y el componente de RRHH. Eso no ha cambiado desde que estoy en el puesto. Y cada BI ha sido sometido al mismo estándar por ellos. Y o bien transmiten la información de sus investigaciones que cultivan, o no lo hacen. No les decimos qué transmitir y qué no investigar. ¿Sabes si esta información y asociación pasada fueron parte del registro? No estoy familiarizado con su historial personal. ¿Cree que este tipo de comentarios e entrevistas controvertidos, la asociación con simpatizantes nazis y comentarios antisemitas, serían apropiados para incluir en un chequeo de antecedentes del FBI?
Señora, dado que su nominación está pendiente, no me corresponde comentar al respecto. No tengo el informe de antecedentes delante de mí. Pero en general, ¿crees que comentarios y asociaciones como estas deberían formar parte de un informe de investigación de antecedentes del FBI? Eso depende de los agentes de campo, señora. No puedo reescribir eso por ellos. Ellos tienen su manera de hacer estas investigaciones que no he inhibido, Cambiado ni alterado desde que asumí el puesto. ¿Podrías investigar y asegurarte de que los comentarios y asociaciones controvertidos y muy problemáticos antisemitas como esos sean parte de la verificación de antecedentes? Lo haré. Gracias. Por último, como sabes, a principios de este año, el Departamento de Justicia exigió una lista de todos los empleados actuales y anteriores del FBI, que en algún momento trabajaron en investigaciones del 6 de enero. Según el correo electrónico del entonces director interino del FBI, el Departamento de Justicia revisará a esos empleados para, citar, determinar si son necesarias acciones adicionales de personal. Director Patel, ¿anticipa despedir a algún empleado adicional del FBI simplemente porque trabajó en investigaciones relacionadas con el 6 de enero? Gracias por la pregunta. Ese correo electrónico, o memorando, Se envió antes de mi llegada al FBI. no hemos abordado ese correo específico desde que llegué, porque el asunto está en litigio en la Corte Federal. ¿Anticipa despedir a algún empleado adicional que pueda haber trabajado en relación con las investigaciones del 6 de enero? La única forma en que te despiden del FBI mientras yo sea el director es si violas las pautas éticas o cometes un delito. Está bien, gracias. Cedo la palabra a juez Carter. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Patel. Nos alegra tenerlo aquí. Y creo que va a hacer un gran trabajo en este nuevo FBI. Dada la proximidad de Texas a la frontera sur, ¿qué recursos está dedicando el FBI a las operaciones contra los carteles? La red de tráfico de fentanilo y el contrabando de seres humanos operando en coordinación con entidades extranjeras. Gracias, señor. Gracias, congresista. Disculpe. Una de las cosas que mencioné durante mi audiencia de confirmación es la única cosa que creo que es la base de todos los delitos violentos, o al menos, la abrumadora mayoría de ello en América, ya sea asesinatos, violencia de pandillas, o tráfico de esclavos sexuales, son narcóticos. Y los narcóticos, desafortunadamente, están entrando no solo en un estado fronterizo, sino que cada estado se ha convertido en un estado fronterizo. Así que para contrarrestar eso, establecimos el SBIC justo al lado en Arizona, el Centro de Inteligencia de la Frontera Suroeste. Y el mandato del FBI allí, el Centro de Fusión de Contracoordinación, es... Ya hemos enviado docenas de agentes y analistas allí para contrarrestar todo el flujo de narcóticos y el proceso de interdicción en la frontera. Específicamente en lo que respecta al estado de Texas, señor, lo haremos. Si el proceso de asignaciones lo permite, aumentar el número de agentes y analistas en el campo y del personal de apoyo de SOS en más de 85. Eso cubrirá cada ciudad importante en Texas y nos permitirá abarcar a los RAS en las regiones periféricas. Así que esos lugares incluyen Dallas, Houston, San Antonio, El Paso, pero también la media docena más los RA que tenemos dentro del estado. Solo en cada audiencia en la que estuve esta mañana con los Estados Unidos. Ejército. Salió a relucir un tema sobre el cartel derribando uno de nuestros drones con uno de sus drones. Estoy muy familiarizado con la política general en la frontera de que si te están disparando, A ti. no puedes disparar de vuelta, a menos que se haga obvio que vas a sufrir un daño serio. El ejército no puede disparar de vuelta, ni la patrulla fronteriza, por cierto. ¿Qué piensas de esos drones? Quiero decir, Están piloteados a distancia, se están acercando. y estamos derribando los drones que estamos usando. Para observación y otras cosas. Creo que la política debería ser que si derriban nuestro dron, nosotros derribamos el suyo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no creo tener la autoridad para redefinir esa política, pero si estuviera en mi capacidad como director del FBI, sé que estamos trabajando con el secretario de Seguridad Nacional, quien tiene un portafolio más amplio en el ámbito de los UAS que nosotros, cubrir esa amenaza.
Pero en mi tiempo en el gobierno, las primeras capacidades de drones de nuestros adversarios se expandieron significativamente. Su tecnología es increíblemente impresionante y a ellos no les importa perder uno. A diferencia de nosotros, nos importa cuando perdemos uno solo, como se debería. Para revocar eso, tendrás que, en mi opinión, alterar las prioridades de recopilación de inteligencia nacional en el NPIF para priorizar a quién recopilamos y qué. Y el qué es la tecnología de drones que en este momento no estamos cubriendo suficientemente. Gracias. Esa es una gran respuesta. Infraestructura crítica, especialmente en la sección de energía de Texas, está cada vez más bajo ataque. Sin embargo, ¿cómo está coordinando el FBI con la industria privada y las fuerzas del orden locales para detectar y neutralizar amenazas cibernéticas antes de que afecten la red o la cadena de suministro? Ese es uno de los pilares de lo que estamos tratando de hacer en la oficina. No podemos hacerlo desde Washington, D.C. Lo hacemos al involucrar a nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y locales, como en Texas, porque ellos son los expertos en el terreno sobre quién, qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Lo que podemos hacer es incorporar nuestras capacidades impulsadas por inteligencia artificial para analizar las enormes cantidades de información que están llegando. Porque no hay ser humano o conjunto de seres humanos que puedan revisar la cantidad de inteligencia e información que recibimos. Es un problema que tenemos y el público ha reconocido el desafío. Y el problema es, ¿dónde permitimos que entren las computadoras y los humanos se detengan? Y estamos trabajando en eso en la oficina en este momento para decir que deberíamos poder usar ciertos elementos de IA para clasificar esa capacidad, desechar la información no útil y resaltar para la dirección cuál es la información útil para el Congreso y también para nuestros agentes y AUSAs en el campo para que puedan presentar los casos apropiados. Pero solo podemos hacer eso si nos integramos con las fuerzas del orden estatales y locales. Y esa ha sido una de mis grandes prioridades. Gracias. Eso es bueno. Aprecio la respuesta, señor Laurel. Muchas gracias, señor presidente. Director Patel, usted ha declarado anteriormente que su prioridad número 1 para el FBI es poner fin al crimen violento en los Estados Unidos. La solicitud de presupuesto recorta el presupuesto del FBI en más de $500 millones por debajo del nivel actual. Literalmente desfinanciaría a las fuerzas del orden, incluyendo, parece que se están recortando varios analistas de inteligencia del FBI que trabajan en cuestiones críticas de seguridad nacional. ¿Cómo es posible recortar más de $500 millones o más del 5% por debajo de un congelamiento estricto en el presupuesto operativo del FBI sin afectar las funciones de aplicación de la ley y la seguridad nacional del FBI? Por favor, especifique exactamente qué puestos serían eliminados, señora. En este momento no hemos considerado a quién recortar. Estamos enfocando nuestras energías en cómo evitar que nos recorten al venir aquí, y destacarles que no podemos llevar a cabo la misión con esos niveles de presupuesto de 2011. Así que en lo que nos estamos enfocando ahora mismo es en trabajar con nuestros socios en OMB, los encargados de asignaciones, para decir que no podemos cubrir la misión a los niveles a los que tendríamos que llegar, que serían los niveles de 2011, si se implementan todos los recortes presupuestarios que acaba de mencionar. Entonces estás hablando de venir aquí con una solicitud de presupuesto que restaure la financiación que ha sido recortada, que es una ley de desfinanciación para la aplicación de la ley. Estás hablando de $500 millones por debajo del nivel actual. ¿Cómo reestructurarías el presupuesto para llegar a lo que necesitas para asegurarte de que no estamos desfinanciando la aplicación de la ley y que no estamos cortando los analistas que necesitas para poder hacer tu trabajo y lidiar con los temas de seguridad nacional? No entiendo. Tienes una solicitud de presupuesto de $500 millones menos y estás despidiendo gente. No sabes a quién vas a despedir. ¿No quieres decirnos quién es? ¿Vas a restaurar esos $500 millones? ¿Vas a solicitar restaurar esos $500 millones? Bueno, como dije, no soy el experto en presupuesto, pero la solicitud de presupuesto que enviamos al FBI fue de 11.200 millones, creo. Y estamos trabajando en el proceso de apropiaciones y el proceso de OMB y el presupuesto reducido que recibimos para trabajar con ustedes para ayudarnos a alcanzar una cifra. Y creo que si recuperamos el número que mencionaste, no tendríamos que recortar más. FBI. Así que con un recorte de $500 millones, más del 5% por debajo del congelamiento estricto del presupuesto operativo del FBI, ¿crees que esto no afectaría las funciones de aplicación de la ley o relacionadas con la seguridad nacional?
Entonces, ¿cuáles son las posiciones? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué puestos están buscando eliminar? ¿Cuál es el recorte para esta media $1.000 millones? Ahora, aparentemente, esos media $1.000 millones, no estás en el departamento de presupuesto, pero este es tu presupuesto. Este es tu presupuesto. Tienes que tener alguna idea de qué quieres financiar o no financiar o dónde piensas que puedes recortar o no recortar. Y esa información para la OMB no me queda clara, y me parece que a ti tampoco. En cuanto a cuál debería ser el presupuesto de esta agencia, y si es, ya sabes, $500 millones menos. ¿Cuáles son los puestos que crees que tendrán que ser eliminados para alcanzar el mandato que nos estás presentando en términos de tu presupuesto? Bueno, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ese es el presupuesto propuesto. No por el FBI. El presupuesto propuesto que presenté es para cubrirnos por $11. $1.000 millones, lo que no implicaría recortes de puestos. El presupuesto propuesto. Así que el presupuesto ajustado nosotros no tenemos. El presupuesto mínimo está equivocado. El presupuesto mínimo es una propuesta, y estoy trabajando a través del proceso de apropiaciones para explicar por qué necesitamos más de lo que se ha propuesto. Entonces, ¿qué? Lo que necesitas, aproximadamente $11.200 millones. Está bien. Ahora, ¿eso va a estar delineado? No sé lo que eso significa en términos de recortes que vendrían para alcanzar esa meta. Así que no habría puestos adicionales eliminados del FBI si obtienes esa cantidad de dinero. Eso es correcto. Y eso es lo que anticipamos que vendrá en un presupuesto que esperamos en algún momento. No sabemos cuándo lo obtendremos, aunque estaremos en las revisiones cuando este esfuerzo esté en marcha. Pero de acuerdo, según lo que hemos recibido del FBI, hay 904 posiciones que actualmente están previstas para ser transferidas de Washington, D.C. A oficinas de campo que actualmente están vacantes. ¿Es correcto? Sí, señora. Está bien. ¿Hay alguna explicación de por qué estas posiciones se están trasladando a las oficinas de campo? Una de las cosas a las que no podemos conseguir respuestas, y esto no es contigo, se están eliminando programas que están siendo congelados. Los dólares están siendo congelados, programas que están siendo recortados. No tenemos sentido en este comité, que es el comité de asignaciones, y realizar una determinación de lo que deberíamos o no deberíamos hacer es cualquier evaluación de cualquier agencia hasta ahora. Y les pregunto esto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los programas que podrían quedar atrás? ¿Cuál es el proceso de evaluación aquí, que dice por qué estos programas ya no son funcionales o no están funcionando? ¿Cuál es la historia que podemos obtener de usted cuando vamos a tener una idea de cuál es el presupuesto con el que puede lidiar, qué puede ser recortado, qué puede no ser recortado y por qué? ¿Cuál es el criterio por el cual se evaluarían estos programas? La evaluación es para transferirlos. ¿Por qué estas personas van a las oficinas de campo? ¿Podemos obtener eso de usted? Sí, puedo dárselo ahora mismo, señora. La respuesta corta a por qué estas personas van al campo es porque estamos moviendo agentes, analistas de inteligencia y SOS por todo el país, hacia cada estado, para tener una comprensión directa del crimen violento en cada comunidad. Estamos moviendo a esas personas allá afuera. Está bien, pero solamente quiero concluir y agradecerte. Señor presidente, necesitas proveernos, especificar exactamente qué se llama cita. ¿Qué posiciones administrativas están siendo eliminadas? Y dado que otras agencias federales también están proponiendo recortes de posición, ¿cómo es que este recorte inevitablemente reducirá las capacidades analíticas de inteligencia del FBI? Necesitamos tener esa información antes de poder determinar cuál es el presupuesto. Sí, señora. Gracias. Devuelvo la palabra, señor. Juan. Gracias, señor. Presidente. Gracias, director Patel, por estar aquí. Director Patel, cuando el presidente Trump te nominó para servir, te llamó acertadamente un defensor de la verdad, la responsabilidad y la Constitución que devolverá la fidelidad, el valor y la integridad al FBI.
Tú mismo has identificado dos pilares importantes para reconstruir la confianza pública. Eso incluye, primero, optimizando las operaciones en la sede, mientras se refuerza la presencia de agentes en el campo por todo el país. Creo que acabas de hablar de eso. Y dos, segundos, asegurando que el FBI opere con la transparencia necesaria para reconstruir la confianza. Es un gran desafío, dado el historial de algunos en los últimos años, pero soy optimista de que podrás lograrlo. Me gustaría profundizar en estos pilares para obtener su perspectiva mientras consideramos su solicitud de presupuesto y elaboramos un producto final. La solicitud de presupuesto escueto del presidente expresa correctamente su compromiso de mantener la integridad del arma, deshaciendo la utilización política del FBI que permea la administración anterior, lo cual incluye la persecución de manifestantes pacíficos pro vida, padres preocupados en las reuniones de la Junta Escolar, y católicos comprometidos que ejercen sus derechos, protegidos por la Constitución, para expresar su fe. Usted nos describió el estado de la oficina desde que fue confirmado hoy. Usted destacó con nuestro fiscal general más de 200 arrestos federales por delitos dirigidos a niños. También habló sobre la reorganización necesaria para cumplir con la misión del FBI. El presidente, en su presupuesto reducido, también describió reducciones en, cita, proyectos personales de administraciones pasadas y agencias duplicadas, además de hablar sobre la reubicación de empleados fuera de DC. ¿Puede profundizar en esto y cómo planea reorientar la oficina bajo esta solicitud? Absolutamente. Así que parte del proceso no es solo sacar a la gente, esporádicamente, lanzando dardos en el mapa. Lo que hemos hecho es tomar un proceso con las carreras en el FBI y decir cuáles son algunos de los lugares con más crimen violento en América. Y hemos distribuido los aumentos en cada estado de este país basándonos en porcentajes de donde ha aumentado el crimen violento, en homicidios, en violencia de pandillas, en sobredosis de drogas en todo el país. Y así, por ejemplo, en el estado de Virginia, vamos a dar un incremento, aproximadamente 20 personas del FBI, si contamos con los requisitos presupuestarios completos. Y luego el siguiente paso es, ¿qué se hace con ellos en el campo? Y lo que hacemos con ellos es lo que ya hemos hecho, congresista Klein, en el Commonwealth de Virginia, es que establecimos por primera vez en el país una fuerza de tarea de interdicción, donde reunimos socios interinstitucionales de todo el estado de Virginia, así como las oficinas del sheriff, el FBI, y nuestros socios del DHS, y los integramos en un edificio del FBI a 80 kilómetros y dijimos que se pusieran a trabajar. Porque este es un foco de actividad criminal. Y en un mes, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Virginia, como se le llamó, detuvo a más de 500 delincuentes violentos. 500 delincuentes violentos. Y eso no fue porque se implementara un nuevo proceso o se creara una nueva forma de atacar el crimen. Se logró permitiendo que los buenos policías sean buenos policías. Y queremos llevar eso y ese modelo a cada estado del país, no porque yo diga que funciona, sino porque realmente funcionó. Y otros gobernadores, senadores y representantes nos han pedido que llevemos eso a sus estados. Y eso es exactamente lo que queremos hacer. Y estamos planeando hacerlo aquí. Y te felicito por los logros en la mancomunidad. Antes de la toma de posesión de la actual administración, se publicó un informe detallando cómo las fuerzas del orden federales utilizaron su acceso prácticamente sin control a los datos financieros privados, para convertir al sector financiero en un brazo investigador de facto. Particularmente bajo tu predecesor, el FBI manipuló el proceso de presentación de reportes de actividad sospechosa, alentando a las instituciones financieras a presentar SAR en base a nombres y otros criterios compartidos por el FBI. Este proceso parece eludir los requisitos de la ley de secreto bancario, y permitir que el FBI y posiblemente miles de otros funcionarios de las fuerzas del orden obtengan acceso sin orden judicial a datos financieros sensibles de estadounidenses a través de un proceso conocido como consultas de FinCEN. Adicionalmente, parece que aunque 27,000 funcionarios federales pueden descargar datos de la BSA a sus propios sistemas internos de agencia, fuera del alcance de los reguladores de FinCEN a través del programa de acceso integrado de la agencia. Has estado trabajando bien con el Comité Judicial, donde yo también estoy. Proporcionar una cierta transparencia sobre las acciones pasadas de la oficina antes de su mandato. ¿Podría describir parte del trabajo que ha realizado para seguir logrando los grandes éxitos que ha tenido en la captura de criminales violentos, mientras preserva las libertades civiles de los estadounidenses? Es un equilibrio que el FBI debe mantener todos los días para lograr las capacidades de aplicación de la ley. Ya hemos hablado de eso, pero para lograr las capacidades de restaurar la confianza pública y trabajar con nuestros supervisores en el Congreso, realmente debemos trabajar con nuestros supervisores en el Congreso y hemos cumplido con cada solicitud apropiada de información. Y luego corresponde a los hombres y mujeres en el Congreso decir, necesitamos que miren X, Y o Z. No pensamos que esto esté funcionando. ¿Pueden cambiar esta regulación o política?
No soy el experto en todo esto, pero lo que puedo hacer es proporcionarte toda la documentación porque representas a los hombres y mujeres de América. Y en mi opinión, ustedes son los custodios de los registros que mantenemos, excepto en algunas muy escasas instancias de seguridad nacional. Pero hemos proporcionado, de manera extensa, documentación no redactada para cada solicitud apropiada que hemos recibido. Y continuaremos haciéndolo porque nos permite trabajar directamente con el Congreso para mejorar el proceso y asegurarnos de que no haya incautaciones de datos de personas estadounidenses sin orden judicial. Gracias, Neil. Becky. Señor Ive, gracias, señor presidente. Déjame seguir con lo que pienso que el señor Klein dejó pendiente. Cuando estuve en el Comité Judicial, el año pasado hubo un tema sobre el 702, que fue una votación muy reñida, pero el compromiso esencialmente fue que íbamos a continuar permitiendo al FBI realizar búsquedas sin orden judicial. Y esto se refiere a las bases de datos específicas a las que hay acceso. Pero sabes, para intentar ser preventivos con respecto al terrorismo u otros tipos de esfuerzos, donde no tendrías tiempo para obtener la orden judicial. Voto muy ajustado, pero el compromiso fue que los informes iban a ser presentados por el FBI de manera regular, creo, al Comité Judicial. Mi entendimiento es que no hemos recibido uno aún. Así que te animo a hacerlo. Y si no estás familiarizado con lo que sucedió durante esa época, te animaría a que le echases un vistazo. Fue uno de los escenarios más problemáticos que el FBI tuvo en los últimos 4 años. Señor Patel, te diré, no apoyé tu nominación ni tu confirmación, pero aprecio lo que estás diciendo aquí hoy, especialmente la oferta de trabajar con nosotros para intentar abordar muchas de estas preocupaciones. Creo que aprecio lo que dijiste sobre el tema del presupuesto, porque si estás diciendo que crees que necesitas más de lo que este presupuesto limitado está dando, estoy completamente de acuerdo. Sabes, me preocupaba mucho ver la reducción de más de 540 millones al FBI. Y la justificación fue que iba a ser, ya sabes, de ahí, reuniones de la Junta Escolar y la ideología de género. Y no hay $500 million en recortes relacionados con eso, independientemente de cómo uno pueda sentirse sobre cualquiera que sea esos asuntos. Y realmente creo que el FBI es el mayor organismo de investigación del mundo, y el activo más fuerte que tienes es tu equipo, sus recursos humanos allí. Y creo que dijiste algo sobre eliminar 1,100 puestos y tener que despedir a 13 más, que no querías hacer eso, pero dada la posible repercusión presupuestaria, podrías tener que hacerlo. Eso sería horrible para el FBI, especialmente ahora mismo. Así que sin duda, trabajaremos contigo para proteger tu presupuesto. Un par de puntos rápidos respecto a tu testimonio. Una preocupación que tenía era, sabes, hubo algunas cosas que realmente no tocaste en tu testimonio. Y aprecio a Tesla como un tema, y quienes los prenden fuego deben ser responsables por eso. Pero tenemos una violencia política seria aquí en los Estados Unidos. Hay mucha actividad interna que necesitamos en lo que centrarnos. Su predecesor testificó mucho al respecto, y usted sabe, entendimos la importancia de eso. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el grupo de trabajo que investigó el intento de asesinato del ahora presidente Donald Trump, y sé que tienes otro caso pendiente con respecto a Mar-a-Lago. Creo que eso podría ser una de las cosas de las que quieres hablar. No solo sobre lo que ocurrió entonces, sino sobre lo que se está haciendo para dar seguimiento a eso, porque siguieron siendo problemas. El incendio de la casa del gobernador Shapiro fue otro ejemplo horrífico de eso. También, terrorismo doméstico. Con respecto, usted mencionó Nueva Orleans en su testimonio oral hoy, pero esos son los tipos de problemas de terrorismo autóctono en los que creo que necesitamos enfocarnos. Y realmente solo el FBI puede abordar eso de la manera que necesitamos que se haga. Brian Thompson, ese asesinato, el CEO de United Healthcare es otro ejemplo de eso. La violencia política o el crimen político, lo siento, el problema de delitos violentos que mencionaste hace un momento. Tengo sentimientos encontrados sobre la descentralización de tu personal. Entiendo el punto que quieres hacer. Y sabes, mi única recomendación sería que lo tomes con calma, especialmente con los puestos especializados para ver. Hicimos una versión mini de esto aquí en Washington, D.C. Como no sé, hace 25 años, cuando fuimos a la persecución política en los vecindarios y la policía, algunas cosas funcionaron y otras no. Algunas de las unidades especializadas, como la unidad de homicidios, necesitaban ser recentralizadas, porque necesitabas esa experiencia, sabes, concentrada. Y la oficina actual, ya sabes, ya sea en investigaciones de integridad política,
esa podría ser una que quieras mantener centralizada. Los derechos civiles es otra. Así que espero que consideres ser cauteloso sobre cómo avanzar con eso. Y yo, ya sabes, mi distrito es Maryland. Nos encanta tenerlos cerca, y sin duda, nos gustaría que vinieran aún más si ustedes iban a hacerlo de enviar a los agentes. Mi petición sería que se enfoquen en jurisdicciones donde tienen un grave crimen violento. Yo era un fiscal local allí. Pudimos realizar acusaciones conjuntas. Los Estados Unidos. El fiscal general en ese momento era Rod Rosenstein. Hicimos un trabajo conjunto. Casos de Rico. No teníamos capacidad para Rico. Le llevamos los casos. Esta es la señora. 13. Y así sabes, cuando haces esfuerzos conjuntos así, realmente puede ayudar a los fiscales locales y a la policía local. Porque el FBI tiene recursos que pueden aportar y que nosotros simplemente no tenemos a nivel local. Y el impacto puede ser realmente significativo. Así que les agradezco por lo que han hecho hasta ahora y su oferta de trabajar con nosotros, y espero con ansias trabajar con ustedes en el futuro. Gracias, señor. Sir González. Gracias, presidente. Gracias, director, por estar aquí. Gracias por su disposición a servir a nuestro gran país. Y espero poder trabajar juntos. Sabes, no se trata solo de lo grande que sea el cheque, es donde va el cheque. Y me encanta escuchar algunas de sus ideas sobre cómo reformamos, cómo lo hacemos, cómo mejoramos las cosas. Sabes, yo represento a un distrito que es casi la mitad de la frontera sur. Ha sido el punto cero de mucho del caos que está sucediendo. Quiero decir, ya lo sabes, pero tienes algunas de las mejores oficinas de campo en esta área. Cierto, la oficina del FBI en El Paso está haciendo un trabajo increíble. La oficina del FBI en San Antonio está haciendo un trabajo increíble. La oficina del FBI en Houston está haciendo un trabajo increíble. Te oí correctamente que hay una posibilidad como tú. Amaño correcto. Como si una vez más enviaras a los agentes de vuelta al campo. ¿Escuché bien que tal vez vendrían cerca de 100 agentes a Texas? Alrededor de 90. Está bien, perfecto. Haremos una reunión. ¿Sabes? Haremos una reunión. Me encanta. Creo que esa es exactamente la respuesta correcta. Correcto. Saquemos a los burócratas de DC y pongamos a los agentes de regreso en el campo haciendo el trabajo. La parte que diría, también, es tu grupo de trabajo está funcionando. Y una vez más, espero con ansias trabajar juntos, charlando más sobre esto. Los grupos de trabajo funcionan. Correcto. Y quiero empezar con el grupo de trabajo CT antiterrorismo. Creo que eso es muy importante. La amenaza terrorista es tan real como siempre, y adelantarnos a eso, creo que es una gran parte de ello. Una vez más, el FBI es el líder en esto. ¿Sabes? Son ellos quienes. Eres la agencia que tiene toda la experiencia y la capacidad para hacerlo. Pero necesitas los multiplicadores de fuerza. Necesitas que las agencias locales y estatales se unan. Todos a bordo para abordar esto. La otra cosa que quiero resaltar para ti, y luego me gustaría conocer tu respuesta, son estas unidades de trabajo contra pandillas, otra unidad que creo que ha realizado un trabajo asombroso, específicamente persiguiendo a algunos de estos criminales inmigrantes ilegales, ¿verdad? Estos TDAs, estos MC-13s, estas pandillas que están en nuestro país en una cifra superior a la de ayer. El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ¿sabes? Ella me dijo que hay más de 600,000 extranjeros criminales convictos en nuestro país. ¿Puedes hablar un poco sobre la importancia del grupo de trabajo contra las pandillas? Gracias, congresista. Y tienes razón. Los mejores casos que nunca hice como fiscal de terrorismo fueron en la fuerza de tarea, porque teníamos autoridades estatales u locales integradas con autoridades federales, fiscales estatales y federales trabajando juntos cada día, presentando casos donde podías presentar casos, porque a veces no podías hacerlo en la corte estatal y a veces no podías hacerlo en la corte federal. Y entonces la fuerza de tarea de pandillas es, ¿sabes? Justo ahí arriba con el modelo del JTTF. Sirve para el mismo propósito al permitir. Mi mejor ejemplo es el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Virginia. Simplemente permitimos el acceso, la colocación y la ubicación y luego nos apartamos. Nosotros, siendo los líderes, no estamos manejando los casos en el campo. Los agentes son analistas de inteligencia que están sintetizando la información, no simplemente poniéndolos en la misma sala y dándoles algunos recursos. No necesitamos recrear o ser demasiado innovadores. Y esa es la belleza de la tarea del grupo de pandillas. Las personas allí son operadores profesionales experimentados en cada nivel en el que operan. Saben lo que están haciendo. Lo que actualmente no tienen permitido hacer es reunirse lo suficiente. Y eso es simplemente lo que estamos tratando de lograr con parte de este aumento. Y una vez más, y tienes razón, congresista Ivy, no lo estamos haciendo de la noche a la mañana. Es un proceso que va a llevar aproximadamente 1 año si lo hacemos bien en todos los aspectos, porque se necesita tiempo para transferir experiencia. Pero al mismo tiempo, no vamos a dejar de lado la experiencia en la sede. Y solo para que quede claro, no estamos eliminando la presencia de la sede. Todavía estamos dejando una gran presencia aquí,
Solo nos estamos ajustando a la violencia del crimen y las pandillas son una de ellas. Hice un informe hice una mesa redonda en San Antonio. Tuvimos al FBI, tuvimos a HCI, tuvimos a la ATF, tuvimos a la policía local, tuvimos a la policía estatal. Creo que eso es más. Necesitamos más de eso. Eso necesitamos hacer. Tenemos que activar, subir el volumen de eso y una vez más, mover a algunos de los burócratas. Lo otro, sabes, represento un distrito que es más grande que 30 estados, ¿verdad? Y hay una parte de mi distrito, uno de mis condados, produce más gas natural que en cualquier otro lugar del país. Y quiero resaltar algo que ha funcionado. Y esta es la fuerza de tarea sobre el robo de petróleo en la cuenca pérmica. Y el robo de petróleo en West Texas es un problema real, ¿correcto? Especialmente con la crisis fronteriza que hemos tenido que enfrentar en los últimos 4 años. Y les pediría que por favor continúen revisando eso. Ese es un programa una vez más sin que el FBI esté en el centro de la provisión de inteligencia y experiencia. Es realmente difícil para algunos de estos sheriff, y ustedes saben, algunos de estos municipios locales para abordar estos crímenes organizados. Así que mientras trabajas en el proceso del presupuesto, mientras trabajas en lo que tiene que quedar y lo que tiene que irse, ese grupo de trabajo sobre el robo de petróleo de la cuenca Permian es muy importante. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. El tiempo que me queda. Bueno, soy un poco parcial, congresista, porque hago parte de mi casa en la cuenca pérmica y en las montañas Glass. Así que estoy familiarizado con eso simplemente por estar allí, en el terreno mucho. Pero es un ejemplo de no solo tu distrito, sino que si sales a Idaho y vas a Texas o Arkansas o incluso a California, o a donde sea, los problemas localizados a nivel nacional no pueden ser comprendidos. No pueden ser entendidos. Al poner más personas en Washington, D.C., eso es lo que estoy tratando de conseguir. Estas personas tienen la experiencia y el conocimiento, y si los ponemos en el campo con tus expertos, entonces pueden informarnos. Oye, ¿sabías sobre este gran problema del petróleo en el oeste de Texas? Lamentablemente, la mayoría de los estadounidenses saben, pero sinceramente, la mayoría no es su responsabilidad, es mío. Y eso es lo que estamos buscando. Estoy buscando codificar eso. Me encantaría seguir trabajando en eso y en otras cosas. Gracias nuevamente por su testimonio hoy, presidente. Rindo la palabra. Gracias, señor. Señor Morelli. Gracias, señor presidente, para la reunión. Y gracias, director Patel, por estar aquí. Quiero empezar diciendo esto. Creo que es importante decir que, aunque la historia del FBI no ha sido perfecta, el objetivo de la agencia siempre ha estado centrado, como debe ser, en mantener a los estadounidenses a salvo, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Y yo creo que estoy preocupado y creo que millones de estadounidenses también lo están, por cualquier sugerencia de que haya una agenda política o adherencia a la agenda del presidente, en lugar de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Y aprecio todo lo que dijiste esta tarde, y estoy agradecido por ello. Sé que he estado en el negocio de la política durante mucho tiempo. Lo único que me importa, ya sea el ejército o la policía, es que sea profesional, que no sea partidista, y que defendamos el Estado de Derecho y la Constitución de los Estados Unidos. Y estoy muy preocupado por algunas de las cosas que escucho desde la oficina oval. No necesariamente de su oficina, pero desde la oficina oval. Y espero que el presidente reconozca que el FBI sirve al pueblo estadounidense y defiende el Estado de Derecho. Y la Constitución no sirve al presidente ni a ninguna agenda política. Y solo me siento en la obligación de decir eso como una preferencia. Así que aprecio que estés aquí. Primero que nada, ¿crees que es tu deber defender la Constitución de los Estados Unidos? El mío y el de todos en el FBI. Lo aprecio, señor. Quiero volver, y agradezco lo que todos dijeron. Sabes, el presupuesto ajustado, como lo estamos llamando, es frustrante para los encargados de asignar fondos porque es realmente difícil entender a partir de esas 10 líneas y 100 palabras sobre el FBI qué se está envisionando aquí. Y se plantea un recorte de, como hemos hablado, $545 millones. Supongo, estoy armando esto. Creo que hablando en términos generales, el presupuesto propuesto es de aproximadamente $10.700 millones. El presidente ha solicitado alrededor de 10.200, números aproximados. Está sugiriendo 11.200, lo que sería un aumento de aproximadamente $500 millones. Y creo que comparto, como mis colegas, algo de interés en primero que nada, reconociendo cuál sería ese aumento y cómo beneficiaría al pueblo estadounidense. ¿Puedes decirme rápidamente? Y tengo un par de preguntas diferentes que te haría. Solo dime en qué enfocarías ese aumento, porque me preocupa el recorte propuesto y prácticamente no tenemos nada de qué basarnos aquí. Sí, muy rápidamente. Solo en los últimos 3 años el FBI a través de recortes presupuestarios y CRS, dejamos vacantes 1,000 permisos aproximadamente cada año. Así que en este momento, mientras todos piensan que el FBI tiene 38,000 empleados, los tenemos en los registros. No tenemos 38,000 humanos. Así que año tras año, esos recortes han llevado a la pérdida de personal.
Y para recuperar algunos de esos puestos vacantes, necesitamos realmente financiarlos. Y el resto de la financiación se destinaría a evitar la eliminación de una cantidad adicional de agentes. Bueno, mira, estoy seguro de que compartes nuestra frustración. Probablemente no te gustó el presupuesto propuesto, más de lo que creo que a muchos de nosotros nos gustó. Así que te animamos, mientras hablas con el presidente, a que le animes tanto a acelerar el proceso como a considerar algunas de tus recomendaciones. A principios de esta semana, hubo informes sobre los planes del fiscal general para disolver la fuerza de tarea de aplicación de la ley contra el crimen organizado antes del 30 de septiembre de este año. Lo encuentro profundamente preocupante, el reciente éxito de la fuerza de tarea en mi distrito. Justo la semana pasada, retiramos más de 200 gramos de fentanilo de las calles de Rochester, Nueva York, donde tengo el privilegio de representar. Envié hoy más temprano una carta al fiscal general, la cual solicitaría su consentimiento unánime para incluir mi carta en el registro, pero expresando mi preocupación sobre la decisión y recordándole al fiscal general que los fondos asignados por el Congreso para el año fiscal 25 deben ser utilizados. Y dejando a un lado la legalidad de la decisión, el FBI es un miembro importante de ese grupo de trabajo. Me pregunto si podría compartir conmigo la importancia del trabajo para la seguridad nacional y para el público, y cómo, si ha sido consultado, y cuáles son sus opiniones sobre los esfuerzos para desmantelarlo. Creo. ¿Se refiere a OCDETH, señor? ¿Perdón? ¿Se refiere a OCDETH? Sí, es correcto. Según mi entendimiento, y no voy a hablar por el fiscal general sobre cómo lo ve el departamento, es que el recorte es solo para una oficina singular, no para el programa OCDF en general, sobre el que el FBI tiene una gran autoridad. Así que aún no me he informado, y de nuevo, no estoy hablando en nombre del AG de que el programa OCDF se cierre de alguna manera. Está bien. De nuevo, estamos obteniendo información de los informes de noticias porque no la estamos recibiendo del departamento. Dijo que un analista de presupuesto del DOJ en OCDF. Creo que así se dice que sería eliminado en el presupuesto. Y también, y solo quiero señalar, entre paréntesis, que generó $2,000 millones en ingresos. Cuesta 500 millones llevar a cabo el programa. Así que, honestamente, es un buen retorno de inversión. Sí, este es un buen retorno de inversión. Así que me encantaría volver a ponerme en contacto contigo si pudiera, o tener más conversaciones con tu oficina al respecto, porque me gustaría verlo continuar. Creo que hace un trabajo increíble, y realmente vale la pena la inversión que hacemos. Así que de nuevo, gracias por estar aquí, señor. No hay problema, señor. Señor Alford. Gracias, señor Presidente. Lo aprecio. Director Patel, es bueno verte de nuevo. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente para el FBI? Son aproximadamente unos 35,000. Alrededor de 13,000 agentes especiales. Cuando estamos al máximo, no lo somos. 3,000 analistas de inteligencia. Sí, señor. 19,000 personal de apoyo profesional. Sí, señor. ¿Eso es correcto? Usted dice que ha eliminado 11,000 empleados. ¿Es correcto? No, señor, creo. ¿Cuántas personas han sido despedidas del FBI? No creo haber despedido a nadie. Nadie ha sido despedido, pero ¿cuántos podrías estar despidiendo? Bueno, podría si él... Me vería obligado a despedir a 1,300 empleados adicionales si seguimos con el presupuesto que hay actualmente. Así que de ahí provendrían los $545 millones en recortes. Correcto, y solo rápidamente. Así que una gran parte de eso, también la gente pregunta por qué no lo hicimos. No tenemos eso en nuestros arcas. Actualmente es porque hubo un 2%, y con razón, aumento de salario. Así que utilizamos mucho de los fondos que recibimos en el último ciclo para asegurarnos de que todos recibieran lo que necesitan ganar. ¿Hubo alguna renuncia diferida? Creo que un número de individuos la han tomado. El programa ofrecido por el Departamento de Justicia. ¿Tendría algo que ver el contratar o despedir con la lealtad al presidente, Estados Unidos? No. ¿Tendría la retribución algo que ver con decisiones de contratación o despido? En absoluto, señor. ¿Tendría la represalia algo que ver con puestos de contratación o despido? No, señor. La crisis de fentanilo es muy real. Tuve un amigo que ha perdido 2 hijos en los últimos 3 años por envenenamiento por fentanilo. Prefiero llamarlo envenenamiento porque eso es lo que está sucediendo. China, México, envenenando a nuestros jóvenes, matando a unos 300 en promedio al día en América. Ya hemos hablado de esto antes. Hace un par de semanas, con la frontera sur casi 94% segura, ahora la atención se está volviendo hacia la frontera norte. ¿Te gustaría ampliar sobre eso, por favor? Podría hablar de esto durante mucho tiempo, pero seré breve.
Básicamente, si comparas el año pasado con este año, nuestros enemigos y adversarios, como mencioné al principio, se están adaptando y han sido más astutos. Así que muchos de los procesadores de precursores de fentanilo del PCC ya no van a los narcotraficantes del sur. Están yendo a organizaciones terroristas y enviándolo hacia el norte. Lo están fabricando en Canadá y luego lo están vertiendo aquí. ¿Por qué? Por la tiranía de la distancia. Tenemos un bloqueo en la mayor parte de la frontera sur. Y solo para resaltar, las estadísticas de terroristas conocidos o sospechosos que ingresaron a este país ilegalmente el año pasado son alrededor de 350. La abrumadora mayoría de ellos entró por la frontera norte este año. Actualmente estamos a la par con unos conocidos o sospechosos de ser terroristas, que ingresan al país por la frontera norte y sur, y son alrededor de 45 cada uno. Así que no son solo drogas las que están entrando, pero son aquellos que buscan hacer daño a nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Necesitamos un enfoque gubernamental completo, en todos los niveles, a nivel estatal, en un enfoque amplio. Pero también necesitamos tomar a nuestros adversarios más en serio en el extranjero, y no caer en la posición tradicional de que si tenemos éxito en un área, no se adaptarán. Siempre lo hacen. Mencionaste anteriormente en tu testimonio y en algunas respuestas a preguntas previas sobre reubicar al personal en el interior de América, sacándolos de Washington, D.C. ¿Cuántos irían a la oficina regional de Kansas City? Aproximadamente 37 posiciones en Missouri, 33 en Kansas City, una cada una en Topeka, Wichita, Jefferson City y 2 en Springfield. ¿Y por qué se necesitan allí? Dijiste que estabas enviando esto a los lugares más violentos. Creo que es una cita. Así que yo no decidí eso. Pregunté a la gente de la oficina, que ha estado haciendo este trabajo por más de 20 años, ¿dónde necesitamos enviar agentes, analistas de inteligencia ISOs? Y estos son los lugares a los que me dijeron que los enviara. ¿Y por qué? Porque la proporción de delitos violentos per cápita en esas regiones necesita ser controlada. Y eso no quiere decir, y no quiero decir que Kansas City tenga una explosión en sí misma. Es un delito en aumento. Pero Kansas City abarca una gran área en Missouri y sus estados vecinos que tienen un aumento en los delitos violentos. Y por eso estamos enviando a esos allí. ¿Tenemos las instalaciones para acomodar a este personal que se está trasladando a las regiones que ustedes tienen? Ha habido muchas conversaciones sobre una nueva sede del FBI. Con los 30 segundos restantes, sé que tienes una idea de trasladar la sede al edificio Reagan. ¿Es correcto? Actualmente, estamos en el proceso de revisar opciones para mantener al FBI dentro de Washington, D.C. Pero sin duda dejaremos el edificio Hoover porque simplemente no es seguro para el personal del FBI. Director, gracias por su servicio. Cedo la palabra. Señora Dean. Gracias, presidente Rogers, miembro de rango Meng, presidente Cole, miembro de rango de Lauro. Y gracias, señor Patel, por su testimonio y por estar aquí hoy. He estado revisando la solicitud de presupuesto del FBI de 120 palabras del presidente, el llamado presupuesto reducido. Lo llamaré solicitud de Ozempic, que afirma que, cita, deshacer la utilización del FBI como arma es una de las principales prioridades de la administración. La utilización del FBI como arma es algo que me preocupa profundamente. Debería preocuparnos a todos. Y sin embargo, desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha estado en una gira de venganza. Ha tenido como objetivo a individuos, universidades, bufetes de abogados con órdenes ejecutivas, para excluirlos o hacer que se sometan a su voluntad. Ha utilizado ICE para hacer desaparecer a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso. Y ha ignorado por completo una orden unánime de la Corte Suprema. Y luego, durante el fin de semana, no estaba seguro si estaba obligado a defender la Constitución de los Estados Unidos. En tu libro reciente, Gobierno Gángster, incluyes un apéndice con una lista de nombres a los que la gente se ha referido como una lista de enemigos. Ahora sé que dirás que es solo un apéndice, no una lista de enemigos. Así que centrémonos en cómo lo ve el presidente, en cómo lo llama el presidente. Y muestras con orgullo su cita en la portada de tu libro. El presidente llama a esto un brillante plan de trabajo, un esquema, y ni siquiera he mencionado tu célebre libro infantil, La conspiración contra el rey. Me preocupa cuántas personas de este esquema han sido objeto de órdenes ejecutivas e investigaciones del FBI. El FBI no puede ser utilizado como un arma. Y bajo tu liderazgo, no ha sido más que un arma al lado del presidente para atacar a los oponentes percibidos del presidente, para sofocar la disidencia y la libertad de expresión. Hace unas semanas, como vimos a través de una publicación en redes sociales que eliminaste rápidamente, el FBI arrestó a un juez en Wisconsin por preguntar correctamente a los funcionarios de ICE si tenían una orden judicial en lugar de una orden administrativa, que no tenían.
A pesar de que este juez siguió la ley, en la mañana del 25 de abril, el FBI arrestó al juez en una escalada de la utilización del FBI bajo su liderazgo. Déjame ser claro. Una democracia funcional no encierra a los jueces. Estoy gravemente preocupado por la total falta de independencia del FBI y su uso como arma bajo su liderazgo. Me preocupa que el presidente esté utilizando este libro, su libro, como un plan, como él ha dicho, es un plan para la venganza. Y me preocupa tu impaciencia, una alegría infantil por llevar a cabo la gira de venganza del presidente. Has demostrado no tomarte en serio en tus declaraciones antes de asumir y algunas después. Has demostrado no estar preparado para liderar esta importante agencia. Fui un gerente de juicio político para el segundo juicio político del presidente Trump. Fue un deber triste, solemne. Y así que quería preguntarte sobre eso. Señor Patel, mientras usted y el presidente continúan armando y investigando a sus enemigos percibidos, siguiendo este plan, ¿cuándo puedo, un exgerente de juicio político, esperar al FBI en mi puerta? Señora, ¿quieres saber quién fue el objetivo de un FBI politizado? Yo. ¿Quieres saber cómo y por qué? ¿Quieres saber qué estoy haciendo para solucionarlo? Déjame continuar. Bueno, deberías leer el libro, porque no hay lista de enemigos en ese libro. Hay personas que violaron sus obligaciones constitucionales y sus deberes hacia el pueblo estadounidense, y fueron llamadas a rendir cuentas de manera justa, y deberías dar ese libro a cada uno de tus electores. Electores, para que puedan leer al respecto. No voy a hacer eso. Esa es su pérdida. Durante tus audiencias de confirmación en el Senado, necesitaste negar repetidamente tener alguna implicación como ciudadano privado en el despido de funcionarios del FBI que participaron en la persecución contra los insurrectos del 6 de enero, los violentos alborotadores que golpearon y mataron a oficiales de policía del Capitolio y a quienes te referiste como prisioneros políticos. Desde entonces, múltiples denunciantes han salido a la luz, y sabemos que probablemente cometiste perjurio en la misma audiencia. Afirmaste que no conocías a Stu Peters, un negacionista del holocausto antisemita, a pesar de que apareciste en el podcast del Señor Peters en 8 ocasiones distintas. 8 veces. Y afirmaste no recordar al Señor Patel. Mi segunda pregunta es, ¿deberíamos preocuparnos más por tu memoria o por tu veracidad? Deberíamos preocuparnos más por tu falta de franqueza. Me estás acusando de cometer perjurio. Dile al pueblo estadounidense cómo rompí la ley y cometí un delito. Ten la audacia de realmente presentar los hechos en lugar de mentir por chimoteo político para que puedas obtener un golpe de donación de 20 segundos. La respuesta es ambas. Lo creo. La respuesta es que estás fracasando, no yo. Mi tiempo. Adelante. Señor Patel, creo que los miembros del FBI, y conozco a muchos de ellos, muchos jubilados, 38,000 personas, como dices, ahora es un poco menos que eso. Merecen lo mejor, merecen una independencia extraordinaria, merecen libertad de los miedos de ser investigados, la libertad de presentarse para asegurarse de que están haciendo su trabajo. Y terminaré con esto, que creo que es interesante que en su propuesta hoy se encuentre en un amplio abismo de diferencia entre usted y el presidente. Me pregunto cómo resolverán eso. ¿Irá usted al presidente y dirá que necesitamos 11,200 millones? No lo que tú recortas de aquí. Estás pidiendo más de $1,000 millones que la solicitud del presidente. ¿Vas a ir con el presidente y aclarar ese malentendido? Haré lo que siempre he hecho y representaré al pueblo estadounidense. Defenderé este país y aseguraré que la Constitución siempre sea respetada y que el FBI nunca sea utilizado como arma. Quizás tú deberías hacer lo mismo. Igualmente. Entonces, ¿estás de acuerdo con el presidente cuando dice que no sabe si debe cumplir con su deber constitucional? Si solo quieres seguir sacando palabras de mi boca. Las cámaras de televisión están afuera. Te agradezco. Cedo la palabra. De nuevo, este es un momento poco serio, lamentablemente para el FBI. Cedo la palabra. Más aún para ti, señor. Fuerte. Gracias, presidente Rogers. Director Patel, gracias por estar aquí hoy. También me gustaría extender mi agradecimiento a su equipo y a los hombres y mujeres trabajadores del FBI por restaurar la confianza de América en el FBI. Me gustaría felicitar sus esfuerzos por trasladar al personal del FBI al campo en lugar de en la franja política, donde su trabajo puede tener el mayor impacto. Déjame comenzar iluminando mi distrito, el 5º distrito congresional de Alabama, que incluye a Huntsville, Alabama, y el Arsenal Redstone.
La presencia del FBI en el arsenal Redstone data de hace más de 50 años, desde 1971. Actualmente, FBI Redstone tiene más de 2.000 empleados, e incluye personal de 20 de las 30 secciones del FBI. Una y otra vez, North Alabama ha respondido al llamado para apoyar al FBI con una fuerza laboral sin igual, instalaciones de última generación y mucho espacio para un crecimiento rentable y responsable. Director Patel, hace unas semanas visitaste el arsenal Redstone en mi ciudad natal. ¿Podrías compartir con nosotros lo que viste mientras estabas allí y la impresión que te dejó la visita? Lo que vi mientras estaba allí fue el mejor ejemplo de lo que he visto. Cuando los apropiadores trabajan con la oficina para defender la nación. Y desearía que todos fueran a Huntsville, Alabama. Eso es tu centro de capacidades de aplicación de la ley de Premier, la Premier con experiencia y centro de capacitación que las agencias interinstitucionales solo desearían tener. Lo que tenemos allí en ciberseguridad en capacidades de defensa de misiles de largo alcance anidadas junto a la NASA y el Departamento de Defensa, y otros programas, incluyendo nuestro Centro de Dispositivos Explosivos de Terrorismo, que el mundo depende para evitar que las bombas exploten, y mucho más, se encuentra en Huntsville, Alabama. Y la razón por la que está allí es porque los asignadores fueron lo suficientemente brillantes como para proporcionar un espacio fuera de Washington, D.C. Tomar una huella geográfica y ahorrar dinero en lugar de reconstruir aquí en Washington. Hacerlo por la mitad del costo en Alabama. Y por eso estamos trasladando a 500 empleados del FBI este año a Huntsville, debido a la experiencia técnica que poseen y que no queremos eliminar. El FBI está anidado en Huntsville y no en Washington, D.C. Y para capacitar a los futuros hombres y mujeres, El FBI, el DHS, el DOD y cada otra agencia de inteligencia que tenemos, ya nos están preguntando, ¿cuándo podemos ir a Redstone? Así que animo a todos a que vayan allá. Director Patel, aplaudo su compromiso para hacer que América sea segura nuevamente y devolver al FBI a su misión principal. Debemos continuar enviando a nuestros dedicados agentes del FBI de vuelta al campo y fuera del cinturón de Washington para proteger a América. Esto no es mejor. No hay mejor lugar para lograr esto que el arsenal Redstone en Huntsville, Alabama. Huntsville ofrece la ubicación más rentable, oportunidades de asociación distintas, una alta calidad de vida para el personal y un notable grupo de talentos. Director Patel, ¿podría ampliar los planes para trasladar personal y programas a Huntsville? ¿Cómo se le llama a menudo? FBI HQ2. ¿Cuáles son los plazos para ejecutar esto, y tienes los recursos necesarios para realizar este movimiento? Tomando esos en orden inverso, la respuesta corta es no. Así que tenemos el campus norte y el campus sur allá abajo. El campus norte está en gran parte construido y ocupado. El campus sur ha sido. La tierra ha sido nivelada y las parcelas han sido trazadas. Y para poder llenarlo y construir los edificios 3, 4 y 5, como los llamamos, Y las nuevas instalaciones de entrenamiento que nosotros y los operadores correspondientes ya hemos revisado y aprobado, vamos a necesitar otros 160 millones para lograrlo. Y una vez que esos edificios estén construidos en los próximos 3 años, movemos a otros 13. Quizás sean 1.400 empleados a Huntsville. Porque de nuevo, no los estamos sacando de Washington, D.C. Para trasladarlos, necesitamos un lugar que permita satisfacer sus habilidades. y no está en Washington, D.C. Y trágicamente, tampoco está en Cuántico. Ojalá estuviera, porque así no los moveríamos. Pero lo que buscamos construir es para el futuro. También nos proporciona una plataforma de aterrizaje en una área más central del país para que estos equipos especializados se desplieguen al resto de América cuando algo explota o cuando hay un accidente trágico. Así que estoy pidiendo a los financiadores no solo los aproximadamente 145 millones de dólares para terminar la construcción, sino los 60 millones para el mantenimiento y operación para mantener las instalaciones. Con el gran trabajo que se está realizando en Huntsville, quiero resaltar la colaboración interinstitucional entre el FBI, ADF, el DHS abordará los incidentes de bombardeo y el uso de explosivos. La Escuela de Dispositivos Peligrosos del FBI, el Centro de Análisis de Dispositivos Explosivos Terroristas, o TDAC, se encuentran en Redstone, el Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación en Explosivos de la ATF y el Centro de Datos sobre Bombas de Estados Unidos, también ubicado en Huntsville. Igualmente, el DHS colabora de manera rutinaria con estos socios, específicamente su Oficina de Prevención de Bombardeos. Director Patel, ¿podría hablar un poco sobre los esfuerzos interagenciales, esfuerzos para abordar incidentes de bombardeo y el uso de explosivos? Sí, intentaré ser breve. Al igual que con la tecnología de drones, nuestros adversarios en lo que respecta a dispositivos explosivos, su capacidad técnica ha aumentado exponencialmente. Y para mantenernos al día y estar un paso adelante y no quedarnos atrás en el auge, lo que tenemos que hacer es entrenar. Y este es otro punto de entrenamiento para Redstone Arsenal.
Todos los que están calificados como técnicos en explosivos, el FBI y el resto del país reciben esa formación en Huntsville, Alabama. Y esa es la razón por la que necesitamos que estas escuelas existan para mantenernos adelante en la lucha. Y estos dispositivos explosivos que se están fabricando en los sótanos de las personas en lugares de todo el mundo y que están siendo enviados aquí, necesitamos saber cómo desactivarlos antes de que exploten. Y eso es lo que hace Redstone. Gracias, señor presidente. Cedo la palabra, señor. Fan. Sí, señor. Gracias, presidente. Gracias. Director Patel. En una situación local en Maryville, Indiana, dentro de mi distrito, tengo una intensa área de alta intensidad de tráfico de drogas, Haida, que recibe financiamiento federal que trabaja con la policía local. Somos la encrucijada de América cerca de Chicago. Las drogas de las que hablas se transportan por esas áreas todo el tiempo. Con estos recortes presupuestarios, ¿puedes hablar sobre cómo se financiarán esas agencias Haida? Absolutamente. Gracias, señor. Es como cualquier otra misión exitosa que tenemos en el FBI y Haida. Trabajé como fiscal de terrorismo, como yo mismo, extremadamente crítico, porque, como algunas de las otras situaciones en todo el país, esa región ha sido reconocida desafortunadamente debido al alto flujo de drogas. Para contrarrestarlo, tenemos que mantener estas fuerzas de tarea abiertas, operativas y financiadas. Pero para hacer eso, no podemos inundarlo solo con fondos federales y personal federal comprometido a trabajar con nuestros socios estatales y locales, porque eso es lo que hace exitoso a Haida. Mi experiencia en Haida no fue en su distrito, sino en el distrito sur de Florida. Y no puedo imaginar que sea muy diferente en términos de cómo procedemos y cómo hacer que eso sea exitoso. Está bien. Mi siguiente pregunta es, recientemente tuviste una visita al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Simplemente, por favor, dígame cómo se ve esa línea de denuncias cibernéticas y cómo se ve el futuro de ese programa con estos $500 millones en recortes. De hecho, colaboramos maravillosamente con NCMC y nos hemos comprometido a permitir que nuestros empleados del FBI permanezcan allí, pase lo que pase. Encontraremos la manera de cumplir esa misión, incluso bajo los recortes presupuestarios más severos, porque lo que hacen es excepcional. Si la gente no lo sabe, tienen que ir allí y verlo. Justo en Arlington, Virginia, encuentran niños desaparecidos de 5, 10, 15, 20, hace 30 y brindan tratamiento a quienes han sido maltratados. Y así tiene mi compromiso, señor. Eso lo haré. Gracias. Lo aprecio. Y según las secciones de operaciones de terrorismo doméstico, el sistema de etiquetado interno utilizado para rastrear las investigaciones de terrorismo doméstico fue eliminado y el personal de 16 se redujo. ¿Puedes decirme sobre el futuro y dónde llevas ese programa? Señor, si me permite, ¿puedo responderle por escrito sobre eso? Porque no estoy familiarizado con eso de memoria. Entonces, en su testimonio escrito, había hablado sobre ciberseguridad. Voy a unir dos cosas. Los agentes del FBI todavía envían cada semana un correo electrónico con las 5 cosas que han logrado. Me alegra que hayas mencionado ese punto, señor. Nunca hicimos eso. Nunca se les pidió a los agentes del FBI que ingresaran sus metas en las que lograron avances. La razón por la que digo eso es porque tuve una conversación específica en una fiesta de jubilación de un jefe de un agente que me expresó que después de haber perseguido un automóvil por el 80.094, que había apuñalado a un familiar y salió de su casa y pudo evitar que ese individuo matara a alguien más porque cruzó las fronteras estatales, tuvo que regresar. Y luego, al día siguiente, le dijeron que tenía que llenar un informe de lo que había logrado. Ese correo electrónico se envió a través de las agencias gubernamentales. Así que fue enviado al FBI. Se envió a... Entonces acabas de decir que nunca se envió al FBI. Entonces, ¿se envió o no se envió? Se envió al FBI. Yo, como director del FBI, dijo que no somos quienes lo enviaron. No estamos respondiendo a eso. Vino de una cuenta general en el departamento. Está bien. Así que mi siguiente pregunta es, ¿cómo se protege la información que mi agente del FBI en mi distrito envió a esa agencia? ¿Cómo está protegida esa información? Lo siento, ¿estás diciendo que la gente respondió a ese correo electrónico? ¿Estás diciendo que no lo hicieron? Le dije a la fuerza laboral que no lo hicieran. Pero acabas de decirme que recibieron el correo electrónico. Lo hicimos. Sin esto, supongamos que sí lo hicieron. ¿A dónde fue esa información y cómo está protegida? Esa información solo se habría enviado a su supervisor inmediato. Y se le dijo a cada supervisor en la oficina que, si recibían información de este tipo, no debe ser tratada de ninguna manera. ¿Y qué pasó con esa información de los supervisores? No lo sé. Tendré que volver a informarte sobre eso, si es que se recopiló algo, pero si fue así... Así que dijiste que el FBI, que una agencia diferente envió ese correo electrónico. ¿Cuál era esa agencia? Procedía del Departamento de Justicia. Está bien. ¿Y esos correos electrónicos nunca volvieron al Departamento de Justicia que los solicitó? No, señor. Está bien. ¿Y estás 100% seguro de eso? Sí, señor. Está bien, de acuerdo. La información que los supervisores tenían de esos agentes, ¿a dónde fue eso?
Eso no debería haber sido transmitido a ningún lugar. Actuamos con suficiente rapidez. ¿Dónde creo? ¿Por qué pensabas que era incorrecto? Yo pensé que, ¿Por qué lo impediste? porque el mandato operativo que tenemos en la oficina, en mi opinión, prohibía la divulgación pública de esa información a través de nuestros medios. Para ser perfectamente claro, el Departamento de Justicia se equivocó. No estoy hablando por el Departamento de Justicia. Estás diciendo que esa directiva estaba en completo conflicto con tus procedimientos y procesos. Mis procedimientos y procesos están bajo el Departamento de Justicia. Estoy diciendo como subordinado del Departamento de Justicia. De ahí vino el correo electrónico. No sé de dónde vino, además de ellos. Pero tu directriz era asegurarte de que el Departamento de Justicia no obtuviera la información del FBI. Información que nadie obtuvo, excepto los supervisores. ¿Por qué la pedirían si nunca la recibirían? Bueno, se les dijo a los supervisores que se retiraran. Lo que intento decir es que cuando llegó ese correo electrónico, actuamos tan rápido como pudimos. Creo que el mismo día dijimos que no estábamos en posición de hacer eso. Todos pausaron hasta que averiguáramos qué hacer. Y el resultado final fue que nosotros en el FBI no estamos cumpliendo con esa solicitud de hacerlo públicamente. Y les dijimos a los agentes que si sienten la necesidad de expresar esa información a sus supervisores, hagan eso únicamente en el sistema clasificado. De acuerdo. La información que recibí, esa información, esa conversación personal que tuve, ese agente no parecía sentir la necesidad, lo veía como una directriz. Te agradezco por tu disposición. Espero con interés trabajar contigo. El propósito de mencionar esta cuestión era asegurarme de que esa información esté segura. Sí, señor. Voy a verificarlo de nuevo. Señor Moore. Restituido. Gracias, señor presidente. Y gracias, director Patel, por estar aquí. Así que una de las cosas de las que quería hablar y que mencionaste en tus comentarios, y creo que esto es simplemente maravilloso, es que una de las métricas que estás considerando al llevar a estos agentes al campo es la muerte relacionada con opioides. Mi estado, Virginia Occidental, tiene la mayor cantidad de muertes por opioides per cápita en todo el país. Desafortunadamente, no está ni cerca, y mientras mueves a estos agentes de Washington al terreno, creo que recientemente visitaste nuestro edificio CJIS allí en Clarksburg, Virginia Occidental, el cual creo que es una gran instalación que está en mi distrito. ¿Y esa instalación va a recibir algún personal adicional del FBI? Gracias, congresista. Sí. Recorrer las instalaciones fue una oportunidad increíble para mí de entender lo que creo que la mayoría de los estadounidenses y la mayor parte del mundo no entiende. La razón por la que podemos transmitir información técnicamente a lo largo de toda la vida en el país y en el mundo es gracias al Sistema Central de Información de Justicia Criminal en Virginia Occidental y todas sus capacidades subordinadas. Y lo que queremos hacer es ampliar un poco nuestro alcance allá afuera, porque ya tenemos tanto terreno pagado. Y así, sí, en mi intento de desviar recursos fuera de Washington, D.C. Imaginaría ir más. No somos CJIs, aunque el estado de Virginia Occidental también recibiría un incremento de al menos 8 empleados. ¿Debería obtener los requisitos presupuestarios? Y luego mencionaste, y hay 1000 acres allí en CJIS. Es bastante grande. ¿Hay recursos adicionales que necesites para poder construir allí en CJIS? Bueno, a diferencia del congresista Strong y Redstone, no tengo una asignación previa que iniciara la construcción de nuevos edificios en OMB. Así que necesitaríamos eso. Tenemos el espacio para ello, tenemos la huella para ello, y ya tenemos el personal para entrar en ello. Y lo que tenemos son sistemas obsoletos que están quedándose atrás en Washington, D.C. Y el NSR, que tendrían que ser actualizados aquí a un costo monumental o trasladados directamente a Virginia Occidental. Y esto no lo sabrías de cabeza. Pero quizás podrías volver a los otros con qué aspecto tiene ese número en términos de poder expandir esa huella. ¿Qué tipo de apropiación necesitarías para poder expandir la presencia allá en Clarksburg? Son asedios. Lo siento, podría volver a contactarte con eso por escrito. Sí. Eso sería genial. Entonces dijiste que en total serían 8. Serían 8 agentes adicionales que irían a Virginia Occidental o fuera de los asedios. Fuera de los asedios. Y entonces, ¿cuántos adicionales en CJIS? En los asedios estamos buscando movernos. El problema es que casi cada asiento en CJIS está ocupado.
Ese es el problema con el que nos estamos encontrando porque hemos alcanzado el límite de nuestros espacios. Entonces, para tener una mayor presencia, simplemente necesitaríamos un nuevo espacio. Está bien. Y, señor presidente, si es apropiado, quizás podríamos entablar una conversación para identificar, si es apropiado, algunos recursos adicionales para ayudar al director Patel a colocar a estas personas. Dado que actualmente no tenemos espacio en el mar. Tenemos la extensión. Tenemos 1000 acres ahí afuera, pero simplemente no lo tenemos. Así que tal vez eso sea algo con lo que podrías hablar con el presidente. Sí, señor. Personal con. Encantado de... Brindo el tiempo, señor presidente. Gracias, señor. Clyde. Gracias, señor. Presidente. Primero, el director del FBI, Patel, gracias por estar aquí hoy. Como todos sabemos, durante los 4 años de la administración Biden-Harris, el FBI, que una vez fue muy respetado, el FBI se había vuelto cada vez más politizado y utilizado como arma, alejándose cada vez más de su misión principal, que es proteger y defender a todos los ciudadanos estadounidenses. Y el director Patel, sé que llevas muy poco tiempo en el puesto, solo un par, 2, 3 meses, y tienes una tarea difícil por delante. Pero estoy muy contento y agradecido por tu confirmación, ya que creo que eres una de las mejores cosas que le ha pasado al FBI en al menos la última década, quizás 2 décadas. Bajo la administración de Biden-Harris, vimos cómo el FBI fue utilizado en contra de ideologías conservadoras, y más específicamente, apuntó al principal rival político del expresidente Biden, ahora presidente Donald Trump. Desde que el presidente Trump anunció por primera vez su candidatura en 2016, actores corruptos dentro del FBI lo señalaron injustamente, comenzando con vigilancia ilegal de su campaña y administración, basada en un dossier ahora desmentido, financiado por la campaña de Hillary Clinton, lo que llevó eventualmente a la histórica incursión armada del FBI en su hogar en Mar-a-Lago. Esta politización se extiende más allá del presidente Trump. El FBI bajo la administración de Biden-Harris también actuó en contra de los derechos de la primera enmienda de los estadounidenses comunes. Agentes armados allanaron la casa del activista provida Mark Houck, apuntando armas a su familia durante una protesta pacífica. Los denunciantes también revelaron que la división antiterrorista del FBI etiquetó a los padres preocupados como amenazas potenciales simplemente por oponerse a políticas de género radicales en las escuelas. Me complace ver que la solicitud de presupuesto del presidente para el año fiscal 2026 aborda directamente algunas de estas preocupaciones, afirmando que la administración está comprometida a erradicar la utilización política en el FBI. ¿Podrías resumirme los pasos que está tomando el FBI o que estás tomando para restaurar la credibilidad del FBI y asegurar que opera de manera no partidista, como una agencia imparcial comprometida a proteger los derechos y la seguridad de todos los estadounidenses? Gracias, congresista. Lo que estamos haciendo son los resultados que estamos viendo en Georgia, en Atlanta específicamente. Están trabajando. Y la base es simple. Los agentes de campo y los analistas de inteligencia decidirán qué casos abrir y cerrar, basándose en un solo estándar constitucional, una base razonable y articulable que cumple con los requisitos de muerte del FBI y los requisitos constitucionales para hacerlo. ¿Es un sí o no? No hay una zona gris. No es nuestro trabajo como agentes del FBI tomar decisiones sobre acusaciones. Y no lo haremos. Abriremos casos para investigar y referiremos asuntos al Departamento de Justicia. Y cuando ves que esa metodología y etos trascienden al FBI, ves lo que has visto en Atlanta en los últimos 3 meses, que son 255 criminales violentos, delincuentes criminales arrestados, 72 kilogramos de fentanilo retirados de las calles. Son 5,5 millones de personas muertas. Eso es de las calles. Has visto incautaciones de 11 kilogramos de cocaína, 5,000 libras de narcóticos ilícitos. Y eso es suficiente dosis letales en total para eliminar a la mitad de tu estado. Si los agentes del FBI siguen la Constitución, de manera singular, eso es lo que ocurre. Y ese es mi estándar. Ese es genial escuchar porque lo aprecio mucho. Director Patel, también quiero abordar un incidente reciente que ha causado mucho. A mis colegas a la izquierda, no a mí. Está bien. En pie de guerra, hace 2 semanas, los oficiales federales de aplicación de la ley arrestaron a la juez del Tribunal de Circuito de Milwaukee, Hannah Duggan, por cargos de obstrucción de un procedimiento oficial, después de que salieran a la luz evidencias de que ella protegió a un agente o extranjero ilegal de agentes federales. Entonces, el título 18, sección 1505 del Código de los Estados Unidos, titula la obstrucción de procedimientos ante departamentos, agencias y comités, prohíbe a los individuos obstruir o impedir la administración adecuada y debida de la ley. En términos generales, congresista, ya que ese caso está abierto, no comento sobre eso. Está bien. Sí, está bien. Está bien, está bien. Bueno. Felicito al FBI por su rápida acción respecto al supuesto comportamiento del juez.
Eso me dice que, no importa en qué posición estés, está bien. Se te evaluará con un solo estándar. Justicia igual bajo la ley. Eso es cierto. Gracias. Está bien. En los últimos años, particularmente durante la primera administración de Trump, hemos sido testigos de que funcionarios estatales y locales Expresan abiertamente su intención de obstaculizar la ley federal. especialmente en lo que respecta a las medidas de inmigración. Esto ha contribuido al aumento de Las llamadas ciudades santuario, donde las autoridades locales han declarado públicamente que no cooperarán con las iniciativas federales de inmigración. Entonces, ¿cómo piensa el FBI responder cuando los jueces u otros funcionarios electos, siguen tomando acciones que obstaculizan la aplicación de la ley federal, como las observadas en Milwaukee? El FBI solo puede entrar en espacios bajo la Constitución donde se le permite hacerlo. Así que no miramos la posición en la que te encuentras. ¿Cuál es tu trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto dinero ganas? ¿O cuál es tu etnia? Y para mí, sentado aquí como la primera minoría en ser director del FBI, asumo esa responsabilidad de una manera aún más excepcional, porque debe haber un sistema de justicia ciego al color. Y ejecutaremos el mandato del FBI de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución tal como es. Se aplicará de manera singular a cada persona en Estados Unidos. Y no solo eso, se aplicará de manera singular a cada persona dentro del FBI, porque nadie en la oficina está por encima de la ley tampoco. Gracias. Y una última cosa rápida. Mencionaste una necesidad de construcción adicional. Construcción en Huntsville, en Redstone. Creo que hay $500 millones en la cuenta de construcción del CJS y alrededor de $800 millones en la cuenta del FSGG también. ¿Para qué se iba a programar? El nuevo edificio que podrías considerar como un recurso. Gracias. No lo sabía. Voy a mirar. Sí, señor. Gracias. Gracias. Y cedo, señor presidente. Gracias. Gracias. Creo que estamos listos para concluir aquí, pero me cederé la palabra. 3 minutos. Para concluir, señor. Director. La guerra contra las drogas está acabando con nuestra hermosa juventud. Pero hemos tenido un rayo de esperanza en las últimas semanas. El CDC ahora dice que las muertes por sobredosis de opioides disminuyeron un 30% en el último año. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el 70% de eso era fentanilo. Muertes por sobredosis de fentanilo. Me alegra haber visto la noticia en los últimos días sobre la exitosa incautación y arrestos en el oeste de los Estados Unidos relacionados con el fentanilo. Las incautaciones de fentanilo. Los cárteles son los culpables. Las drogas son malas, pero tienen que tener esta organización nacional e internacional infiltrándose en cada área metropolitana en los Estados Unidos y en otros lugares. De lo contrario, los cárteles. Díganos qué está haciendo o planea hacer para enfrentarse a los cárteles y destruir el sistema que está trayendo estas píldoras venenosas a casa. Eso es precisamente, señor presidente. Así que en los primeros par de meses desde que asumimos, solo hace 2 meses, hace un mes, extraditamos a 29 figuras del cartel nacional mexicano fuera de México. Así que lo que estamos haciendo es ir allá, hacia México, y decir, si van a importar drogas y matar a nuestros niños, vienen aquí a enfrentar la justicia americana. Y ese fue solo un viaje. Hemos tenido 3 desde que estoy en el cargo. Esa es la primera parte del problema. Llevar la lucha a los carteles en México en la medida en que el FBI pueda. Estamos colaborando con nuestros socios de la comunidad de inteligencia y, en última instancia, con el Departamento de Defensa y lo que la administración decida que es apropiado para tomar más medidas allí. Pero eso todavía se está resolviendo en el extranjero. Una de las cosas que me gustaría destacar, y me alegra que hayamos podido incluir esto, es el fentanilo que está matando a nuestros niños y jóvenes. Pero nadie está mirando las máquinas y fábricas de precursores en China continental. Nosotros sí. Empezamos eso el día en que ocupé el asiento.
Y no acepté la respuesta de que darle golpes es la forma de hacerlo, porque si derribas uno, entonces otros 50 se quedan en pie. Bien, vamos a derribar uno más, los 50, y el 100 después de eso. Pero lo que necesitamos es un enfoque de todo el gobierno para centrarnos en el transporte de precursores en la China continental. Porque si detienes eso, y detienes los envíos a nuestras naciones aliadas como Canadá, México y América del Sur, entonces detienes su capacidad, la capacidad del cártel para fabricar fentanilo. Y ese es mi gran impulso en el FBI sobre la crisis del fentanilo. Te deseo buena suerte, señora. Meng, ¿te gustaría? Gracias, señor presidente. Le agradezco, director Patel, y a su equipo por estar aquí. Estoy decepcionado de que la presidenta no esté permitiendo una segunda ronda de preguntas. Esto no es típico, especialmente para una agencia tan grande como esta. Pero les agradezco por estar aquí, les agradezco por su testimonio, les agradezco por su disposición previamente expresada a defender la Constitución, mantener la ley para restaurar la confianza pública en la agencia y asegurarse de que las asignaciones sean accesibles para el pueblo estadounidense. Y sé que lo eres, como dijiste. En medio de este proceso de asignaciones, hablaste sobre los 11.200 millones que crees personalmente que serían de gran ayuda para que la agencia del FBI sea más efectiva. Y mientras trabajamos juntos, bipartidista, como dijo el señor Morelli, para combatir todo, desde el crimen violento hasta el fentanilo y el terrorismo. Queremos trabajar contigo, y nos encantaría tener más información adicional. Obviamente no podremos hacerlo durante esta audiencia, pero después de la audiencia sobre cómo podemos llegar a los detalles donde ustedes llegaron a los 11. 2.000 millones. Nos encantaría trabajar con ustedes. Y entonces sí quiero dedicar mi tiempo adicional a mi colega, señorita Dean. Le agradezco. Gracias al presidente. Y le agradezco por estar aquí. Señor Patel, quiero incorporar al acta las páginas 81 y 82 de su libro, que se titula Gánsteres del Gobierno. Y en la 81 dijiste que el Congreso del Gobierno debería utilizar una supervisión congresional agresiva para exponer cada pedacito de inmundicia y corrupción en el FBI y el DOJ. Interesante. No te oí hablar más sobre eso porque tienes 37.000 personas talentosas trabajando contigo y bajo tu dirección. También tú, sobre 82, ingresando al registro, deseabas que la gente testificara públicamente sin límites de tiempo. Estoy decepcionado de que no hayamos podido hacer eso. No deberíamos haber tenido tales límites de tiempo. Y finalmente, quiero incorporar al registro tu apelación, apéndice B. Se titula Miembros del Poder Ejecutivo, Estado Profundo. Y solo revisando algunos de ellos, veo listados aquí docenas de personas, pero el bufete de abogados Covington, Mark Esper, Perkins Coie, Miles Taylor, Andrew Weissman y tantos otros. Los incluyo en el acta. Le agradecemos por estar con nosotros hoy. Pensamos que eres la persona adecuada para el trabajo, y todos te deseamos lo mejor y éxito. Así que gracias por su dedicación a este país y a la causa que ahora lidera. Así que, sin objeciones, los miembros pueden tener 7 días para enviar preguntas adicionales para el registro. Gracias, señor director, por estar con nosotros. Gracias, señor presidente. F.
Yes, sir. Thank you so much.